Gracias. Bueno, recién pude entrar, porque no podía entrar y tuve que salir porque no se oía, no tenía la voz. ¿Y ahora ya puedes entrar o qué? Sí, ahora ya entré y ahora estoy hablando. Muy bien, pues esta es no, estábamos hablando de esta frase, es un proverbio sufí no muy antiguo, el sufismo puede ser incluso, según dicen ellos, antes del cristianismo, la época de los esenios, ¿no? Decían que Jesús de Nazaret era un sacerdote esenio. Y antes de, o sea, decir, es una corriente filosófica, ¿no? Que lo que hace es ah, analizar sin juzgar eh, sobre las cuestiones del mundo humano, ¿no? Y como decía antes de que se pusiera a grabar, el mundo humano es una repetición de una repetición de una repetición. Coger cualquier parte de la historia, en la Edad de Bronce, cuando el principio de Grecia, ¿no? O sea, cuando la guerra de Troya, que la sitúan en 1200 antes de Cristo, etcétera. Luego viene el siglo de oro del siglo sexto o quinto de Pericles, en fin, el imperio griego, el imperio de Alejandro, luego los romanos, los hititas, los partos, en fin, todos los imperios, o sea, nacen, crecen, se desarrollan y hacen lo que sea y se extinguen. Con lo cual, visto lo visto, pues no sé, darle importancia a eso, pues es un poco... No, está bien. Sí, sí. Si a alguien le gusta dar importancia a esto, pues no hay ningún problema. Esto simplemente es una reflexión que, bueno, cuando me lo dijeron, pues casi me enfado, ¿no? ¿Cómo que eres tal? Pues, ¿no? Luego ya lo he ido asimilando. Bueno, muy bien. Juan, ¿Alguien quiere iba a que comentar. veamos? Dime. Hola, Juan. No, iba a comentar sobre la frase de, mira, la recito. Si sufres por la vida es que eres un hipócrita, pues ya sabes que todo es falso. Y Sí. claro, yo me pregunto quién sufre por la vida. No sé, es un poco contradictorio, un poco, no sé, no lo entiendo. ¿La vida o Porque el la vida es lo que mundo? hay, es lo que tenemos. Estaba dudando de poner vida o el mundo. Ah, ok, sí. Estaba dudando y ahora me has hecho ver que hubiera tenido que Sí, decir por el mundo. sí, me encajaría más. Sufrir por el mundo, no sé, lo que este teatro que está pasando en Ucrania, ¿no? Sí. Antes pasó en Afganistán, en Irak, pero como está más lejos, nosotros, haciendo la representación de un hipócrita, lo que pasaba en Irak, uf, lo que pasaba en Afganistán, queda lejos. Pero ahora que pasa en Europa, wow, ahora nos Y ponemos que nos todos a salpica a temblar, todos. ¿no? Nos puede salpicar a todos, sí, claro. Palestina o Siria, que también Sí, llevan lo que llevan. Y esta misma guerra llevaba 8 años, ¿eh? Esta misma guerra llevaba 8 años siendo una guerra civil, lo que pasa es que ahora entra una potencia. sí, es Era la cierto. misma potencia Rusia, que ya en el año 2014 ya tomó Crimea. El señor Ya, Putin ya tomó sí, Crimea, pues sí. pero Donbass, pero las repúblicas llevan 8 años sin apoyo, sin mucho apoyo ruso, algo han tenido, pero no han tenido mucho apoyo, y llevan 8 años en una situación que es que yo tenía información de primera mano de allí, de Donetsk y Lugansk, y lo que han hecho allí los ucranianos durante 8 años es incontable, incontable, ¿eh? O sea, Bueno, Y viene de atrás, viene de décadas o de siglos incluso, ¿eh? sí, claro, Viene de claro. muy Tú atrás. habrás querido decir, tú te habrás querido referir a la vida como que es la Maya. A eso te referiste, a la Sí, Maya. hay el mundo, o sea, pero tenéis razón, estuve dudando si poner en la vida o el mundo, ¿no? Sí, sí, porque en la vida siempre se sufre, ¿no? ¿Para qué? No, pero la vida para mí no es Para, sufrimiento. para aprender, para Es la aprender, como realidad, dices es lo tú, que claro. tenemos día a día, Pero es está lo mal que hay. puesto, sí, tienes A mí razón, me está gusta mal porque es la realidad, lo que hay, lo que puesto el tenemos, mundo. el aquí y ahora. Claro. Por eso me gusta. Bueno, el aquí ahora es un truco, claro, para no darle importancia a lo que ha pasado, porque no puedes hacer nada por cambiarlo, y lo del futuro, porque no existe el futuro, ¿no? Todavía tiene que venir y ya veremos si viene y cómo viene, con lo cual lo de los hindúes del aquí ahora es un buen truco, ¿eh? O sea, lo único importante, que más es cierto, lo único importante es lo que tienes ahora, en este momento, Sí. lo que estás sintiendo en este momento y viendo en este momento, Yo ¿no? pienso eso, yo pienso eso. Sí, sí. Intento ser práctico. Sí, sí, bueno, estuve dudando bastante de si no cambiar la palabra, ¿no?
Lo que pasa que a mí el que me pasó esta frase, que fue mi mentor en sufismo, me dijo esto, ¿no? Dice, claro, yo en ese momento estaba, bueno, una de mis tantas convulsiones, ¿no? Y nacimientos y muertes y tal, y bajadas a los infiernos, etcétera, pues me dijo, no, tranquilo, hombre, o sea, no le des tanta importancia y tal. Y eso me dijo, la frase fue esa, si sufres por la vida, pero probablemente yo hubiera tenido que cambiarlo Juan, me al... siento muy identificado porque yo antes sufría mucho por todo, por conflictos en el mundo, por todo, y al final me di cuenta de que yo no podía cambiar nada, realmente. Es así. Pero intentaba siempre Sí. solucionar conflictos y solucionar cosas. Lo único que... No, pero Y si enarbolar cada uno banderas. pone pero si cada uno pone su buena intención como tú, Carlos, Sí, pero digamos podemos que intentaba ayudar siempre, al medio ambiente en el que estamos, a la sí, pero escucha, familia, con yo quien... intentaba siempre agarrar banderas Ah, y no, luchas, pero yo me di no. cuenta que no era camino. Ujú, Es el núcleo, vamos a ver, el núcleo familiar que tú estés. ujú, sí, claro. Digo yo, no sé, ¿te parece, Juan? Sí, Hombre, yo pienso que sí, puedes hacer algo por mejorar eh, donde tú estás, la gente que está contigo y sí, claro, claro, obviamente. Sí, sí, sí. eso. No, y además es una cosa que he podido constatarla, ¿no? El otro día, pues a mi hijo le indiqué algunos tránsitos no sé si os lo comenté esto, ¿no? Mi hijo mayor está pasando una temporada de trabajo bastante difícil Sí, lo comentaste, creo. Sí. y claro, me sentí, claro, luego me llamó él, ¿no? Dice, oye, pues sí, oye, ¿será esto? ¿Será tal? Y lo he ido siguiendo día a día, ¿no? Y es en estos momentos, la mayor satisfacción. Bueno, además de estos webinars que estoy con vosotros y vamos, me llenan tantísimo, pero también esto que he podido hacer por mi hijo, eso es una maravilla, ¿no? O sea, el otro día mi hija mayor también me pidió una revolución solar, pero aquello detallada y a fondo. Y me dijo, tú no te cortes, tú lo que tengas que decirte me lo dices. Y yo dije, hombre, lo que tenga que decirte, claro que te lo digo, no me voy a ocultar nada. Faltaría más a estas alturas, ¿no? Y esto para mí es hacer por el mundo, ¿no? O sea, a este nivel, pues que ya es un poco, vamos, me sentí tan inmenso, ¿no? O sea, de poder hacer algo. Y quien día, pues un amigo mío también que está dentro de la organización de la Sociedad Española de Astrología, bueno, pues en fin, él está pasando un mal momento y bueno, pues dijo, espera, hombre, ya que somos astrólogos, déjame mirarte los tránsitos, ¿no? La evolución solar. Y pues bien, creo que, bueno, por lo menos lo que él me dijo es que le dio un buen consejo, ¿no? Y eso ya, en fin. Juan, te iba a comentar una cosa que no sé si es salirme un poco de tema, pero lo comento. Hace un rato estaba jugando a fútbol con unos chicos y les dije que a las 8 tenía webinar de astrología y tenía que volver antes, ¿no? Para participar en el webinar, ¿no? Y entonces un chico me dijo, háblame en cristiano, no entiendo. ¿Cómo que webinar de astrología? Le dije, sí, planetas. Em, y bueno, no supe qué más decirle, pero en fin, porque astrología le parecía muy abstracto el término. Y digamos que yo le dije un poco, pues, eso, planetas, psicología también, autoconocimiento, pero me costó un poco explicarlo bien. Lógico, porque hay lo que se llama una cristalización cultural. Mm, sí, Es decir, en principio la ignorancia se resiste a conocer, a saber, porque por miedo. Todas las culturas, los que han roto un poco ese miedo han sido incluso científicos, ¿no? Que se han arriesgado, no sé, hay un montón, Einstein, de Broglie, toda esta gente se han arriesgado a abrir puertas, ¿no? Pero también a lo largo de la historia, ¿no? Galileo pues tuvo que retractarse, porque si no lo iban a quemar en la hoguera, ¿no? Copérnico no se atrevió a decir que la Tierra no era el centro del sistema solar hasta 2 meses antes de morir. Quiero decir que eso, la ignorancia, mm, es no aceptar que el mundo cambia.
Imagináis las iglesias generalizadas y Iba a tal. decirlo. Sí. Es aquello, es invariable, nada cambia. Mm. Eso es no tener ni Si idea. fuera por la iglesia, seguiríamos en la Edad Media. Sí, eso es lo que la Tierra es plana, ¿no? O sea, porque como la ves plana tú, pues ya no quieres saber nada, pero eso es la ignorancia de estos chicos. Probablemente, pues les habrían dicho que lo de la astrología, pues Son los horóscopos o los sí. horóscopos, charlatanes y toda esta gente ya no quieren tomarse la molestia de vencer su miedo y a ver qué pasa. O sea, Pero Juan, a este respecto, o sea, al menos yo te digo, en mi experiencia particular, todo lo que había recibido yo de astrología hasta mis 27 años era algo como para huir de ello. Es decir, nadie se me había acercado a presentarme la astrología de una manera en la que me pudiera resultar algo grato o algo en lo que interesarme. No sé si me explico. Eso es lo que estaba por decir, Martín. A mí me ocurrió exactamente igual. Pero es que para mí el sistema realmente crea una serie de mecanismos que hacen que el conocimiento que es verdadero sea desvirtuado de manera mayoritariamente en la sociedad. O sea, y lo que a ti te llega de la astrología es que es Rapel, la bruja Lola, y que sale un astrólogo cuando va a ser el mundial a ver que le preguntan a ver quién va a ganar. Y esa es la astrología que te llega a ti como ciudadano, digamos, medio. Comercial. Que no interesa. Exacto. yo te lo voy a Así decir tal cual más, lo si pienso quieres, yo. Martín. Yo te voy a, ya lo he explicado muchas veces, yo nací con la astrología, porque mi madre no era astróloga, era simplemente rebelde. Y en la época del dictador que tuvimos en este maravilloso país, España, pues claro, estaba absolutamente prohibido todo lo que no fuera católico, apostólico y romano, ¿no? Y mi madre, no, como era tan rebelde, pues reunía en su casa, en nuestra casa, donde yo tengo 4 o 5 años, y uno, mi cabeza no pasaba de la mesa, reunía gente, masones, escuela arcana, teósofos y tal, ¿no? Sí, sí. Yo crecí con esto, pero claro. En fin, en ese momento me llenaron la cabeza de muchas cosas que no tenían ningún sentido para mí y no quise saber nada de la astrología hasta los 33 años que conocí a mi maestro, ¿no? Pero es que no quería saber nada. A mí me ha pasado, me ha pasado un poco diferente. Mis padres son como súper cientifistas, como súper, digamos, de este paradigma casi neorreligioso moderno en el que la palabra, en el que es que es una religión en el fondo. O sea, al final, digamos, este cientificismo de me fío absolutamente de lo que hayan dicho estudios científicos, eso respaldado de estudios científicos, que, pues para mis padres, decirles que estoy estudiando astrología es que estoy tirando mi vida a la basura, literalmente. No sé si me explico. O sea, Sí, yo he crecido, yo he crecido con ese condicionamiento. O sea, y para vencer, digamos, esa inercia vital y ese entorno y encontrar un poco de interés por la astrología, es que se tienen que alinear los astros, nunca mejor dicho. Bueno, a mí no me costaría Mi, tanto, se- ¿eh? No me mi costaría tanto. segundo maestro, llamado Juan también, como tú, y yo me desesperaba explicándole a ver por qué la gente no quería saber nada y yo quería transmitirlo y enseñar y la verdad que me miraban con cara rara y nadie quería hacerme caso. Poca gente me seguía. Y él me decía, no te gastes porque, usaba la misma palabra que tú, Juan, no te gastes porque la astrología es como si cada uno tiene un chip de teléfono en su mente y unos están más cerca de ese estudio que otros. No todos nacieron para estudiar y tener este conocimiento. Yo quiero transmitírselo al mundo entero, pero no todos tienen ese chip, como me decía él, un chip como el chip del teléfono. está bien, buena frase. Entonces ahí me quedé más tranquila, ¿no? Claro, sí, sí. No, es que Porque siempre quise transmitirlo y enseñarlo. Y no te dan corte muchas. Ahora no, hay muchas más personas que... También es porque es un condicionamiento cultural y está hecho Claro. a propósito, o sea, con sentido común uno se da Claramente. cuenta que está hecho a propósito.
Exactamente. Como que uno No hay pierde el ahora tiempo para que con eso. solamente unos pocos puedan utilizar este poder, ¿no? Porque Claro, tanto políticos Claro, como te dicen empresarios utilizan astrología. claro. Luego muchas personas, en la bolsa se utilizan ríen de uno. para inversión y todas estas cosas. La gente que tiene dinero de verdad y poder de verdad, luego utiliza todo esto. O sea, y se mueve con la astrología y dices, ¿y por qué no me enseñan a mí en esto en el colegio en vez de enseñarme los 15 afluentes? Eso, ahí Mm, está. Que supuestamente es una Ah, pseudociencia Sí, sí, claro, Eso, claro, eso claro. con los años va a tener que hacer una materia de estudio con los años. Iría, pero como el mundo tampoco está yendo a mejor, no estoy contigo, Madelu. O sea, No, ojalá, ojalá. yo es mi anhelo, no es y el mío, y el mío, y el mío, entiéndeme. ay, no, 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 pero no me, yo no cuantos me más son diferentes, desilusiona. más me revelo. ¿Puedo Yo hacer tengo más fe, yo una tengo más fe, aportación? tengo más fe. Lo de que vayan, que haya un cambio. Es que yo mismo, ahora mismo estoy estudiando para oposiciones, ¿no? Y hay uno de los temas que es bueno, de los planetas y todo esto. Y la introducción que te recomiendan hacer y que viene en la mayoría de los temarios es astrología frente a astronomía. Y Mirá, o sea, la ponen o sea, Por lo- la astrología barrio bajera total. De hecho, Sí, yo no soy sí, capaz de hacer sí, esa Martín. introducción de ese tema porque estoy totalmente en contra. Yo porque Juan es también químico, es tal, y entonces pues me siento bien porque hasta lo he comentado alguna vez contigo, Juan, que yo o me había equivocado de carrera o era incompatible o algo así, porque yo soy sí científica, pero es que esto no me parece una pseudociencia, no sé. No, no lo Hombre, es. es que es una ciencia prehistórica, entonces hablar de pseudociencia, pues es decirle, pues no sé, a Kepler mismo, ¿no? Que es el calculador de las órbitas planetarias. Kepler era un astrólogo y utilizaba la astrología. Y yo a veces que he tenido conversaciones con astrónomos en la Cátedra de Astronomía de Barcelona, pues no quieren, o sea, pasan eso de lado, ¿no? Yo creo que claramente es una cuestión política, no interesa. Reconocer que es Absolutamente. una ciencia, la astrología, no interesa. No, hombre, es que interesa, fíjate, es que además es una estrategia, ¿no? Mantener a la gente en ignorancia, porque así los Básicamente. puedes dominar más. Ujú. Los puedes dominar, por ejemplo, les puedes decir mentiras gordísimas y la gente se lo cree. Pero claro, como ya les has condicionado a que no se vayan así, su mente no se abra demasiado, claro, cuando abres la mente, vuelas, ¿no? Es decir, cualquier cosa es posible, ¿no? Fijaros el ejemplo de Einstein, ¿no? Él presentó su tesis de la teoría de la relatividad restringida o sea, él no estaba en la universidad, estaba trabajando en una oficina de patentes en Berna y le costó 2 años que le aceptaran. Claro, todos los doctos universitarios allí con su poder y tal, una especie de conferencia episcopal, pero en la universidad, pues claro, no le aceptaban porque él no quiso entrar en el sistema. Luego tuvo que entrar, claro, y bueno, ya está. Y bueno, una vez, muy bien, entonces publicó la segunda teoría, o sea, la teoría ampliada, etcétera, pero sí es la misma historia, ¿no? El poder es el poder y el poder, como tiene miedo de perderlo, porque el poder es como el dinero, es lo más cobarde del mundo, porque el poder tiene miedo de perder el poder. Cuando finalmente el poder no se tiene, simplemente se ejerce y para ejercerlo tienes que renovar esa sabiduría o ese conocimiento. Si no lo renuevas, no tienes poder. Y si no lo renuevas, no tienes poder, por tanto tienes miedo a perderlo. Es una cadena, por tanto tienes que hacer lo que sea para mantener en el poder. Y eso lo que sea no es sabiduría, es brutalidad. O sea, En la época de Einstein, Linus Pauling había ganado 2 premios Nobel de pero medicina. sí, claro, Linus Pauling. Claro, y no se lo reconocieron porque empezó a tener roces con la industria farmacéutica. Y entonces quedó ahí como Einstein, como el que tuvo premio Nobel de esa época. Esto es Ya, como todo. Sí, ahora perdón. pasa más incluso, sí. Ahora pasa más incluso que quien no tiene dinero, o sea, directamente los estudios dicen
por muy científicos que se revistan, todos los estudios dicen lo que paga el que paga el estudio. O sea, es una ciencia totalmente al servicio, digamos, del capital. O sea, hace mucho que dejó de ser ciencia. Absolutamente, sí, sí. Exacto. Sí, sí, no, es que bueno, ya se sabe, ¿no? O sea, incluso en la universidad no está admitido. Vosotros sí en Argentina, hoy en Montevideo, en Uruguay, el otro día tenía una persona, una clienta de Uruguay, que me dijo que sí, que la Facultad de Psicología básicamente es freudiano, ¿no? Y le dije, qué suerte tenéis, porque en España es todo conductismo, y lo freudiano, el psicoanálisis, no está aceptado, porque como no cumple con el método científico, y me dijo, sí, es verdad, ahora están viniendo los métodos científicos, no de Europa, y están conquistando, con lo cual, pues es una pena que os dejéis, bueno, no os vais a dejar conquistar, ¿no? Pero sí, sí, o sea, el método científico es una especie de grilletes, una especie de condicionamiento, que ya está, lo que no se puede repetir N veces, y claro, los sentimientos de una persona y las memorias que la persona puede tener no se pueden repetir en un laboratorio. Lo mismo que la carta natal. No puedes hacer como el método científico, es decir, extraer un elemento y una vez lo extraes vas a repetir su funcionamiento en la carta natal. No puedes, porque si lo sacas ya no es la misma carta natal. O sea, es lo mismo que el psicoanálisis. O sea, tú no te puedes compartir en trozos, porque entonces ya no eres tú, ¿no? Pero pero cuánto. A ver, o sea, aquí hay una cosa, que es que cuánto pesa la conciencia, por ejemplo, y es lo más aparente, lo más evidente. O sea, si tu método no es capaz de abordar, digamos, lo primero que surge, lo primero que es evidente, que es que soy, tu método se le escapa eso, no es capaz de llegar ahí, pues igual tiene algún fallo. Pasa que hay un punto medio que no Sí, se sí, sí. atreven a tocarlo, que es el método científico, va muy bien para la tecnología aplicada, para Claro. construir una máquina, construir incluso un ciclotrón, ¿no? Muy bien. O lo de los ordenadores cuánticos, que se basan en el principio de onda-partícula, ¿no? Ahora los ultramodernos ordenadores. Estupendo, el método científico va muy bien para eso, pero el resto no, y la ciencia puede ser tan amplia como quieras, tan amplia como la curiosidad del científico. Y el Es verdadero conocimiento, científico claro, se al final es distingue por No, eso. conocimiento. porque la esencia de la ciencia es la experimentación, la exploración. Sí, El sí, sí. conocimiento, el conocer, o sea, Pero el conocer es infinito. O sea, es aquello Claro, ya. Claro, Como el escuchad universo. el mecanismo: dinero, miedo. Por tanto, ciencia, ya lo conocemos, ya lo tenemos. O el testamento de Newton, ¿no? Ahora ustedes no se preocupen, que lo he dejado todo atado y bien atado. Esa es la obsesión del dinero, dejarlo todo atado y bien atado. Pues no, después de Newton viene la cuántica y se le desmorona el edificio. No lo tenía atado ni bien atado. ¿Cómo? Nadie lo tiene bien Y atado. después de la cuántica puede venir otra aún, Claro, porque nadie claro. dice eso. es que el universo es infinito, hombre. Sí, O sea, no, Así es. pero claro, a eso el dinero le tiene mucho miedo. Y el dinero es el poder, por tanto, el poder tiene mucho miedo a la curiosidad científica, claro. de expandirse, Claro, claro. te quieren vender seguridad con títulos, ¿no? Exacto, pero, exacto. Y Claro. O la sea, seguridad no el enfoque existe. de la ciencia sean los títulos, pero la evidencia empírica y lo que funciona, no. claro, les da igual, les da igual, o sea, y como no sea rentable, pues ahí no se mira, oye. Claro. Claro, Ahí Y las también das. se ve en el comportamiento de la Claro. gente. Fíjense que una persona que anda más o menos mal de salud se conforma con ir al médico y que recibe unos análisis de sangre que ni siquiera tienen evidencia empírica de la ciencia vanguardista, ¿no? Sino que se basa en una ciencia totalmente tradicionalista, conservadora, llena de, digamos, de engaños, porque yo lo sé muy bien, porque estudié de mi maestro, que sabía mucho de metabolismo, que lo mataron el año pasado. Fíjense cómo es el Hombre, comportamiento de la gente, que la gente está cansada y cómo puede ser que un análisis de sangre le dé bien. Es ridículo. Y también ese análisis depende de cuándo te lo hagas, qué día te lo hagas, lo que has comido el día anterior, lo que has comido Claro, la semana anterior, es algo absolutamente descontextualizado que, como claro, dice,
carta. O sea, es como ese análisis de sangre es como coger un aspecto. Habría que hacerte Claro. 5 análisis de sangre a lo largo de 5 semanas, una media ponderada para ver esos valores, pero no, se hace aquí Pero a además, matacaos. está comprobado científicamente que esos valores están trucados, o sea, tienen los valores de referencia están, o sea, están manoseados. ¿Para qué? Para que vos no llegues a esos topes de potencial. O sea, la glucosa, sin ir más lejos, que hay más mentiras, pero la glucosa te dicen que puedes llegar a tenerla hasta 110, cuando la realidad científica es de 70 a 85 en ayunas. Entonces, claro, una persona tiene 109 de glucosa y el médico le aplaude. Pero esa persona después tiene decaimiento y tiene que tomar café todos los días y se ve como algo normal. O el colesterol, que cada vez es más bajo, cada vez hay que tener menos. Claro, y cuando el problema son los triglicéridos. Encima te dejan tenerlo hasta 170 y la ciencia de vanguardia descubrió que es menos de 100 los triglicéridos. Es toda una engañifa, vamos. Claro, la vitamina D lo mismo, lo dice un experto en vitamina D que es el doctor Holick, que es una eminencia que ganó un premio Nobel de Medicina. Si quieren lo pueden googlear, doctor Holick en Google. Y este experto en el tema de la piel y la vitamina D dice que tenemos que tener entre 60 y 70% entre 60 hasta 70 nanogramos por decilitro de vitamina D en sangre. Y los análisis de sangre te dicen que tenés que tener de 30, entre 20 y 30. O sea, una gran diferencia, ¿no? Y encima nos mienten con los rayos ultravioleta, que dicen que son cancerígenos, y este experto en vitamina D dice que hay que tomar rayos del sol, los rayos del sol ultravioleta, porque son Yo los lo que que producen vitamina D. Sí, que lo que realmente acaba siendo cancerígeno a la larga es la crema. No sé si será Exactamente. Y lo que dice este experto en vitamina D, que lo único que es cancerígeno así en lo que es el tema del sol, es el calor. O sea, cuando te quemás, perdón, la quemadura. O sea, no es solo el sol. Si te quemás con la estufa, es igual a cuando te quemás con el sol. O sea, lo que tenés que evitar es la es quemadura. el daño a la piel, claro. O sea, que te quemes. Lo descubrió un científico porque una abuelita, ¿no?, que había desarrollado cáncer, le había preguntado si se calentaba con la estufa mucho, ¿no?, porque veía que se quemaba mucho las piernas. Y le había dicho que sí, y ahí descubrió que había sido por eso que contrajo cáncer. Porque la quemadura crea cáncer. Los rayos ultravioleta no crean cáncer. Claro, y así te mienten con el potasio también. Descubrieron que la tribu Yanomami de Brasil consume 8.000 miligramos de potasio por día y tiene una salud de hierro, y sin embargo la ciencia tradicionalista te dice que aguarda con el potasio porque puede haber exceso de potasio en sangre y te puede pasar algo, y nada que ver. ¿Cómo El has dicho que potasio se llama, Seba? ¿Cómo has dicho, doctor Holly? Doctor Holick con H, ahí se los escribo. Escríbelo, por favor. Bueno, ahora te iba a comentar si no hay nadie por delante de mí. Una cuestión de mi carta natal. Pero si no hay nadie delante de mí. Mensajes, a ver. Holly, ok. Ok, dámelo. Michael Holick. Ahí lo pongo completo. Ahí está. Michael Holick. Tiene página de internet. Dio conferencias también. Es de Inglaterra. Vale, lo estudiaré. Ah, por cierto, aquella recomendación que me hiciste de Eva Tobalina sobre los armenios, Seba, me enganchó, ¿eh? ¿Sobre qué cosa? ¿Te acuerdas de que hace como 5 o 6 sábados o miércoles me hablaste de la historia de los armenios? Unas conferencias que da Eva Tobalina. No, ese fue Rafa. Sí, iba a decirlo. Rafa fue. Ah, Sí. Sí. Que pues yo me acuerdo y esto que es lo a tengo Rafa. pendiente, que yo también lo quiero ver. Una maravilla, oye, Es muy me interesante. estoy enganchando a todos estos vídeos sobre mitología, sobre culturas antiguas y todo esto, pero muy bien. Además lo hace muy ameno, sabe un montón y sí, sí.
Muy bien. Se ve que tenía razón, Rafa, entonces. Sí, sí, claro, ¿no? Estas cosas me las apunto y tanto. Eva Tobalina, ¿no? Con V. Eva Sí, yo Tobalina, también sí. lo apunté. Sí, sí, pero muy bien, ¿eh? O sea, es una doctora o titulada profesora, catedrática de historia antigua. Y ahora Ajá. estoy precisamente, antes de meterme en el webinar, estoy con ese misterio de la cultura de los tartesos del sur de España, una colonia fenicia y muy bien porque es que te va diciendo, es que hay muchas especulaciones, pero lo que sabemos, así, fehacientemente, pues es esto, o sea, y no sabemos más, ¿no? Además con fotografías, con planos, muy documentado con escritos de historiadores antiguos, Herodoto, Estrabón, toda esta gente. Muy bien, Claro. bueno, o si a alguien te interesa la historia antigua, ¿no? Muy bien, pues, ¿quieres ver la...? Juan, Si alguien quiere ver una carta, decirlo, porque si no, siempre tenemos el recurso a hacer la carta de Carlos, ¿no? Juan, y Juan, la yo. de la de la de Vesta era, creo. Ah, sí, exacto. Sí, mira, teníamos que ver esta. CN. Esta de aquí. No te importa, ¿verdad, Carlos? Porque no, siempre por estamos viendo supuesto, la Ah, tuya. sí. no hay problema. Disculpa, Carlos. No hay problema, tranquilo. ¿Qué quieres ver de tu carta? Pues no sé por dónde empezar, la verdad. Por donde quiera, maestro. Le paso el testigo. Mm. Ascendente. Lo que me llama la atención son esos 4 planetas en Sagitario. Sí, esto es lo que iba a empezar por aquí. Hombre, normalmente ya lo verás, porque tú te has apuntado a un curso también mío, ¿no? Hay T cuadrada, ¿eh? Sí, sí, Hay T cuadrada. Sí, es una T cuadrada, sí. sí. Lo que pasa que normalmente yo lo que empiezo y quería otra cosa, no esto, aquí. Con el Sol, Luna y ascendente, pero claro, aquí el ascendente es bastante interesante, porque además el Sol y el regente del ascendente todos están en casa 12, lo cual esto No, el es, sol está en 11, maestro. según mi cálculo, ¿no? ¿Esta es tu carta o no? Sí, el sol está en 11, en casa 11, sí. Ay, perdona, es que lo veo mal. Espera, sí. Es verdad, gracias, Es que gracias. es muy tenue sí, es que es muy tenue la línea de De la la casa. 12, sí, sí. Gracias. Sí, sí, lo veía mal, sí, es verdad. Entonces, ¿qué tenemos? Ascendente, Júpiter está en la 12 con 2 personales. Neptuno ya estaría a 6 grados. Probablemente también, o sea, está en la 12 Neptuno, pero probablemente se exprese algo hacia... ¿Qué ha pasado aquí? Uf, Dios mío, Sí, ¿qué es eso? no lo sé. Así que he cogido el... Ahora ya está. Listo. Es interesante esto, desde luego. Sol, Luna haciendo un sextil, con lo cual Luna en Virgo, Sol en Escorpio. Y Saturno haciendo muchos aspectos. Sí, bueno, Saturno afortunadamente como está en Géminis, pues es más disperso, más universal. Pero sí, aquí hay una T cuadrada, claro, sí. Sí. El tema está en que, vamos a ver, el Sol regido por Marte en Piscis. Luego tenemos un Marte, un Escorpio difuso, ¿no? Esto es todo un poco así, ¿no? Vamos a ver, esta es la T cuadrada. ¿Qué quiere decir cuando hay una T cuadrada?
Mira, es una oposición, como ves aquí Saturno, Mercurio, Venus, Júpiter, todo esto es el aspecto más importante de esta carta es la conjunción. Eso que algunos llaman el stellium, ¿no? ¿Qué sería esto? Principalmente liderados por Júpiter, porque es el que está en su territorio y además es regente del ascendente. Esto sería, esta conjunción a 4 es lo importante, de aquí deriva todo. Y lo principal de esta conjunción, esta cuarta conjunción es Júpiter. Entonces la oposición a Saturno, de esta T cuadrada, esto es una oposición ligada con una doble cuadratura. Marte hace cuadratura a Saturno y cuadratura a Júpiter, Mercurio, Venus y arrastrando también a Neptuno, ¿no? Tiene de salida a esa T cuadrada un triángulo de sextiles también, pero bueno, al nodo norte. Esto es, el nodo norte recibe, o sea, porque como el nodo norte no tiene energía, no lo devuelve. Sí, hace ahí con Quirón nodo norte y la conjunción Venus-Mercurio. Esto es lo interesante, sí, tienes Sí, razón. Martín, sí. Eso también lo he apreciado yo. Esto, lo cual es muy interesante porque como que Quirón es el sanador, ¿no? Es la medicina. Pues la medicina, además aquí vamos a completar esto, ¿no? Sí, sí, es la salida. Es una salida, pues, no iba a decir, claro, Quirón no es un planeta, es un asteroide, mitad cometa, ¿no? Pero sí, aquí es un poco una T cuadrada, yo siempre lo defino como un motor de la carta. Lo que pasa que en esta T cuadrada no está involucrado ni el Sol ni la Luna. Y además, como tenemos un sextil entre el Sol y la Luna, diríamos que, si no me fijo mal, van por libre. Es decir, ni el Sol y la Luna es como si se estuvieran contemplando esta T cuadrada, pues como un espectáculo, ¿eh? O sea, están contemplando, vaya, vaya, pues estos qué mal se lo montan, ¿no? Porque no está involucrado el Sol en ninguno de estos puntos. Es que así lo siento. Tal cual. Sí, sobre todo, claro, Sol y Luna, cuando hay un sextil, un aspecto armónico entre Sol y Luna, Luna es la biología y el Sol es la vitalidad. La vitalidad alimenta bien al cuerpo, ¿no? Con lo cual siempre hay, los aspectos Sol-Luna son los que dominan la carta siempre, ¿no? Porque el Sol es el 99% de la masa del sistema solar y la Luna nos influye en un 76 o más por ciento, que somos un 76% de agua. ¿Eh? Cuando a uno le incineran, pues queda eso, aparte del el peso de la energía calorífica que se expande, pues queda muy poco como cenizas, ¿no? Y el agua atrae, perdona, la luna atrae al agua, con lo cual el sol alimenta bien al agua. De otras palabras, el centro solar, que es el centro personal, la conciencia central, en fin, el logos, llamarle como quieras, hay quien le llama el alma esto, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, le llamo el alma del sistema solar, le llamo al sol. Entonces esto da una sensación de paz interior. ¿Eh? O sea, yo tengo el trino, con lo cual puedo hablar de esto, ¿no? Y pasa que, claro, yo, el trino Sol-Luna, el Sol está precisamente involucrado en la T cuadrada, con lo cual está en pleno campo de batalla, ¿no? En cambio aquí no, es como está como externo, ¿no? Es como aquel par de autoridades del pueblo que están viendo los toros desde la barrera. O sea, el sol, dijéramos que es el principal, el rey, ¿no? O sea, y la luna, pues el ministro, quien sea, ¿no? Los dos elementos más importantes aquí, pues yo les veo un poco eso, ¿no? Decir, bueno, pues muy bien, si queréis algo de mí, pues de nosotros, pues ya nos diréis, ¿no? ¿Qué relación hay con esto? Pues mira, Mercurio es el regente de la Luna, esto podríamos encontrar una relación.
Marte es el secretario del Sol, porque el Sol está en Escorpio. Entonces, pues el regente es Marte, también Plutón. Plutón lo tenemos aquí un poco hacia arriba, un poco descolocado, ¿no? Pero la relación que hay entre esta T cuadrada, yo diría que dentro de esta atmósfera de... O sea, los aspectos Sol Luna te dan aquello de, oye, mira, hoy vamos a dejarlo, ¿eh? Ya, mañana saldrá el sol y ya, o sea, porque hoy ya el tema ya se ha descolocado de tal manera que no hay quien lo entienda, ¿no? Esta podría ser un poco este sextil Sol-Luna, ¿no? El trino es lo máximo, es el máximo elemento de equilibrio, ¿no? Pero el sextil, como es un doble trino, o sea, es una situación de equilibrio, un trino, que queremos a ver qué ocurre para subir esa relación de equilibrio un grado más. Son 2 por 3, doble trino, es el conocimiento, ¿no? Con lo cual, pues aquí hay un... Entonces, bueno, por parte del Sol y de la Luna pueden atender a sus regentes, ¿no? Pues mira, el Sol sería el punto focal de la T cuadrada. El problema es que Marte en Piscis, la dirección, o sea, Marte en Piscis se tiene que encontrar su dirección, porque Piscis es la niebla, es el mar, en fin, lo que está fuera del alcance del día a día, ¿no? Por tanto, Marte ha de encontrar su dirección. No sé si no hace aspecto, 19, no, el Sol es que no hace aspecto, ¿no? No hace aspecto. El único aspecto es por derivado. O sea, el Sol en Escorpio, pues entiende a Marte porque Marte es el regente de Escorpio, ¿no? Y igualmente le pasa a la Luna porque Mercurio es el regente de Escorpio. Entonces quiero decir que esta T cuadrada, hombre, sin desmerecer, ¿no? Porque obviamente sobre todo esto es el aspecto más importante, esta conjunción, ¿no? Y esta conjunción, pues bueno, recibe un aspecto de Saturno que es también parte del ascendente. O sea, si la hora está bien y la carta pues está bien ajustada, pues esto sería, Saturno sería parte de la persona, ¿no? El ascendente tiene dos regentes, uno que es Júpiter, que está aquí en la 12, con lo cual hay que sacarlo fuera y no tarda mucho en sacarse fuera porque el segundo regente del ascendente es Saturno. Y además lo saca fuera por oposición desde la casa de los problemas, desde Géminis, perdón, desde la casa 6, ¿no? No, perdón, me he vuelto a equivocar, no, desde la casa 6 que es Géminis, sí, sí. Y Saturno, aunque esté a 4 grados de Géminis, de la casa 6, perdón, a 4 grados de la casa 6, para mí sale por la casa 6, por varios motivos, porque si la casa 6 está a 8 y pico, ya recibe directamente la oposición de Mercurio y Venus. Y esta oposición de Mercurio y Venus dejan el aspecto aquí. Perdón, déjame ponerlo en rojo, porque si hemos puesto la oposición en rojo, o sea, aquí tenemos esto. La oposición de Mercurio y Venus está aquí. Y como esto es un concierto de energías, de sonidos, de formas, colores, música, etcétera, estos dos, que son dijéramos, la parte central de esta cuádruple conjunción, dejan la señal aquí. Con lo cual, Saturno conecta con esta señal. Y esta señal pues está en la casa 6, con lo cual sin duda Saturno se expresa por casa 6, es decir, se expresa con las dificultades. Y además por doble, porque Mercurio es el regente de 6, con lo cual Saturno hace directamente este aspecto a Mercurio. Y si lo hace Mercurio, hace a Júpiter, ¿no? O sea, vamos a ver, esta persona está dedicada a resolver los problemas del día a día, que es la casa 6. Problemas, salud, trabajo, en fin, todo lo que
Y precisamente Saturno, regente del ascendente, segundo regente del ascendente, esto hay que tenerlo en cuenta, pues es el que hace salir todo esto. Salir todo esto por necesidad. O sea, es como si así en plan infantil, pues Saturno, que es la propia persona, le está diciendo a estos, oye, espabilaros, salir del escondite, que es la casa 12, ¿no? Salir de vuestro altar, ¿no? De vuestra cripta y poneros a trabajar, ¿no? Y bueno, Saturno les pone a trabajar, pues así desde la casa 6, ¿no? Claro, pues sobre todo porque Mercurio es regente de 6 y además también de 7 Mercurio, ¿no? Esto está involucrando, sí, 5, 6, 7 y arriba también Venus es regente del medio cielo. No, la T cuadrada es un trabajo, es un potencia, o sea, un motor, ¿eh? O sea, lo que pasa que, claro, es un motor tímido, porque Marte en Piscis, pues claro, realmente encuentra difícilmente la dirección. ¿Quién le puede ayudar? Júpiter, pero también está en la 12 y está involucrado con la cuadratura. O bien, bueno, tomando la cuadratura como una crisis permanente, crisis es una puesta en juicio, ¿no? O sea, es decir, bueno, ¿qué está pasando aquí, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo? Y además Marte, que es el primer planeta naciente después del ascendente, no hay ninguno más. Y además está en la casa 2 es lo que necesita. Claro, pues Marte necesita encontrar su camino. ¿Cómo lo va a encontrar? Pues simplemente poniendo en cuestión a esto y a esto. Sí, sí. Que además, Marte como es dijéramos, el secretario del Sol, a mí me da cosa decir que es el dispositor del Sol, ¿no? Técnicamente es el dispositor del Sol, pero ¿cómo va a ser dispositor un planeta que ocupa menos de un 1% de una estrella que es el 99% del sistema solar, ¿no? Pero para mí sí, es un poco toda esta experimentación, esto de Saturno, que es esta persona puesta al servicio de las dificultades, de los problemas, de la salud, trabajo, y lo que tiene que hacer sí o sí, porque la casa 6 es lo que tiene que hacer, ¿no? Y ese tiene que hacer sí o sí es como un vale todo, porque está en Géminis. Probablemente esté saltando de trabajo en trabajo o haciendo distintas cosas. Por eso digo que Saturno ahí es un guardián, porque Saturno es uno de los dos guardianes, ¿no? Saturno y Júpiter. Es un guardián más disperso, ¿no? Porque en el mercado, ¿verdad? Júpiter está mal en Géminis, ¿no? Porque claro, como el mercado, dicen las leyes del mercado, pero eso es un eufemismo porque las leyes, el mercado no tiene ninguna ley. Lo de la oferta y la demanda, pues no es una ley, Claro, es como una si fuera una ley consecuencia. natural. Sí, bueno, es una consecuencia de la actividad, ¿no? Claro. Una consecuencia de la codicia del ser humano. Porque si no hubiera esa codicia, la persona comerciante vendería los objetos a un precio al cual pues ya fuera suficiente para vivir. Pero claro, la codicia hace que aumente ese precio y entonces tenga que recurrir a eso. Mi producto es el mejor, cómpreme, no encontrará un producto mejor en el mercado y mentiras como esa, las que quieras. Por la codicia, porque si el que fabrica una cosa simplemente la vende a coste más algo que le permita vivir, y ya no existiría estas historias. Pero bueno, no sería el ser humano entonces, ¿no? Sería otra cosa, un alienígena o alguna historia. Entonces, claro, el Saturno, que es el del orden, ¿cómo va a imponer el orden en un mercado? Júpiter ya le cuesta muchísimo, porque además es su polar, ¿no? Júpiter, que es el regente de Sagitario, esto es su polar, está en el otro lado. Pero Saturno, pues también le cuesta un poco, ¿no? Decir, oye, ¿qué orden puedo poner aquí? Ninguno. Un Ninguno Saturno porque... un sí, poco liado, ¿no, Juan? ¿Perdona? Buenas tardes. Un Saturno, digo, muy, muy liado por Géminis, que lo quiere un poco de todo, y Saturno, sin embargo, su naturaleza no es un poco de todo. Bueno, es lo que está justo. Saturno es lo que hay, ¿no? La realidad, ¿no?
Lo que pasa es que, claro, pues Claro, Géminis se queda y el muy signo claro. es el que filtra la energía de Saturno, así que Géminis dice, no te voy a dejar pasar todo este orden. Ah, interesante, sí, claro, sí, sí. Géminis sería esa persona que puede hacer 1000 cosas al mismo tiempo, ¿no? O sea, siempre está... Lo intenta, Hacer no lo sé. lo Hacer no lo intenta. sé, porque es un signo de aire. Sí, Hacer es signo pensar, ¿no? sencillo. Muy versátil. Comunicar. Sí. Versátil. Y Versátil, curioso, sí, versátil, vale todo. Un mercado. Ahí está, ahí está. es que para mí es un A signo ver, mental, es eso. yo Sí. entiendo que yo entiendo porque a ver, Lo vi. porque lo vivo, ¿no? Es tu carta. Claro. Claro. Pero puede ser muchísimas más cosas, ¿eh? Pero de lo que estáis hablando precisamente en este momento del hacer, ¿no? Es la vida te coloca aquí, ¿vale? Y esto es lo que tienes que hacer. Pero no te encariñes mucho porque de repente plap, la vida te va a volver a otro sitio, tienes que flexibilizarte y esto es lo que tienes que hacer. ¿Y qué es lo que te flexibiliza? Fíjate, Marte regente de la cuarta, tu propia historia, la familia, la casa, el modelo paterno o materno, depende, ¿no? De quién fue, quién actuó de mamá y quién de papá, ¿no? Porque esto hay que verlo siempre. Con lo cual, sí, sí, claro, Marte le está espoleando por cuadratura a Saturno, no le deja tranquilo, es lo que tú has dicho, ¿no? Cuando ya tengo claro que lo que tengo que hacer, entonces viene alguien y me lo perturba, claro, por cuadratura, ahí lo tienes, ¿no? Este Marte viene aquí, te cambia los esquemas, ¿no? Te cambia los Aparte Marte también está ahí medio raro porque está en Piscis Marte. peregrino, sí, peregrino, porque tampoco sabe muy bien cómo dirigirse. Pero Claro. por cuadratura con Saturno también, ¿no? Con Claro. la cuadratura con Saturno, sí, o sea, aquí le pega un viaje, pero se pegan viajes los dos, ¿eh? Ujú. Porque Es los mutuo, ¿no? aspectos siempre se cumplen a las dos direcciones, de Marte a Saturno y de Saturno a Marte. Es mutuo, ¿no? Sí, pero claro, Saturno, es el regente de esto, el segundo regente en segundo plano, por decirlo así, ¿no? Porque Y primero primero Júpiter, ¿no? es un Sagitario, aquí lo podemos todo y tal, o sea, muy expansivo, lo que quieras. Lo que pasa es que esta expansión está limitada a la propia conciencia, que es la casa 12, ¿no? Lo que pasa es que, y luego el segundo, que está en segundo plano, no, este es el visible. En esta carta aquí tenemos Júpiter, es el que no está visible porque está en la casa 12, está escondido, y el segundo regente es el visible, precisamente, porque está en la casa una de las más visibles, no las 6, o sea, aquí no hay Sí, más sí. remedio El trabajo que hay que hacer. claro, no hay más remedio que hacerlo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ¿quién le ayuda a Júpiter? Le ayuda un personaje que está en la 12. En la 12 en fin, un personaje en la 12 pues hay que sacarlo, ¿no? Y claro, este se encarga de sacarlo y Marte también se encarga de sacarlo, ¿no? ¿Sacarlo por qué? Pues por las bases. Aquí es, sobre todo Marte este regente de la 11, ¿no? Pero sobre todo de la cuarta, que es un ángulo importante, ¿no? O sea, aquí hay historia, ¿no? Y ahí Iba a comentar una cosa. el Perdón. Sol que está haciendo cuadratura con el tránsito con Saturno en Acuario, ¿será eso que el Sol se está queriendo imponer un poco? Pero ese tránsito, Madelo, debe durar un par de días, ¿no? Ah, sí, y Saturno no está Ah, Saturno no, en Saturno dura tránsito. más. Por eso, y Saturno en Saturno tránsito ahora está está en por allí. 18 de Acuario. Bueno, pues esto Saturno es, está en sí. Acuario. Capaz que le está molestando al Sol o el Sol lo molesta a Saturno para que trabaje en Todavía algo. no, déjame, ¿cuándo pasa esto? A ver un momento, Saturno está a 16. Ah, sí, ahora sí, está a 18 grados. Pues sí, bueno, ahora por tránsito sí, Saturno está, ¿Quién tienes... molesta a quién? ¿El Sol Ah, a Saturno o Saturno al Sol? Saturno al Sol, porque es el tránsito. El Sol está aquí desde el momento del nacimiento. Está de entrada, por tanto, el tránsito es el que activa el Sol, ¿no? ¿Pero Lo que pasa molestar en es qué que, sentido? mira, Saturno está aquí ahora. Lo hace entrar en crisis con el Sol que está tan cómodo. Sí, lo que pasa que esta crisis dura 2 o 3 semanas. Mira, desde que está a 17, desde el 13 de febrero
y esto puede durar hasta el 11 de marzo. Dura pues menos de un mes y ya está. Claro, en este momento dices, hombre, quiero aprovechar esta crisis de Saturno al Sol. Bien, pero como que no, en el natal no está en aspecto, porque el Sol y Saturno no hacen aspecto, pues bueno, Iba a decirlo. Yo digo para hacerle trabajar la casa 8 que está en Leo, ¿por qué quieres que trabaje la casa 8? porque es Leo y el Sol rige a Leo, Bueno, ¿y qué? La casa ¿no? 8 no está involucrada, o sea, ¿Cómo se relaciona eso, Madelo? tú no te preocupes porque el trabajo ya está bien caracterizado aquí por esta T cuadrada y es un trabajo que no se escapa, ¿no? Porque esto es lo que tiene que hacer. El Saturno, trabajo visible, ¿no? claro, Yo creo que más bien el cimbrazo ese que dice Madelú será cuando llegue Saturno a mi Marte, que será a cosa de 2 años o así. sí, por eso exactamente, porque entonces aquí Ahí sí sí. reproducirá la cuadratura Claro. de Activar, Marte-Saturno, claro, aquí sí. reactivar la cuadratura. Sí. Sí, sí, claro, aquí sí. Sí, porque entonces la reproduce. Lo que pasa que lo que ya está en marcha, ya ha estado en marcha es Júpiter. Júpiter se ha colocado aquí el mes pasado. Esto está a 3, pues mira, se colocó aquí y esto también es interesante porque Júpiter también hace la cuadratura a Marte. Con lo cual, sí, Júpiter, es decir, aquí Marte escucha a Júpiter, ha salido el sonido de Júpiter desde la casa 12, ya lo he escuchado, ¿no? Porque Júpiter se ha puesto aquí, por lo tanto ha sido Júpiter junto a Marte que ya ha activado todo esto. Hasta, mira, hasta hoy, ¿no? O sea, en febrero está a 12, 13 grados. Sí, sí, Júpiter hasta aquí, 12, 13. O sea, ha activado todo esto. ¿Ah? Y cuando esté a 19 Júpiter le va a hacer un trino al Sol. A 19, sí, claro, un trino al Sol, sí. Pasa Puede que hay que aprovechar. verlo todo paso por paso, ¿no? Aquí lo interesante en este momento sí es que Júpiter está haciendo una cuadratura a Júpiter. Aquí sí, una cuadratura a Júpiter, exactamente, lo está haciendo ahora. Febrero 22, estamos a día 20, sábado 26, pues ya lo está haciendo, ya lo ha hecho, ha empezado a hacerlo y probablemente siga haciéndolo hasta una semana más, la segunda semana de marzo, ¿no? Está a 13 grados Júpiter. Júpiter está a 11 grados en el natal. Ahora sí, No digo ahora. ahora En 13 físico. grados, sí, 13 Se grados. podría, Juan, se podría traducir como que Júpiter le daría sentido a esa T cuadrada, una visión, a ese Marte. Sentido no lo sé, pero sí información, sí. En este momento Júpiter, que está en su sitio, en Piscis, pues estaría viendo a ver qué pasa con esto, ¿no? Un poco sería que lo que estáis haciendo ahí en el desván, ¿no? La casa 12. Júpiter, Juan, y Júpiter también magnifica todo, ¿no? Expande todo, ¿no? Exagera, sí, pero cuando está en su signo, En cuando está en su signo tránsito, no lo exagera. Está bien. O sea, y Fluye, ¿no? Fluye bien. Júpiter, además aquí Júpiter es el planeta domiciliado, no hay ninguno más, ¿eh? Pero salvo que esté en cuadratura, ¿no? La cuadratura puede hacer que exagere. No, porque está en su No, signo. No, Ah, no, yo claro, lo si está veo, en su no, no, signo, o no. sea, no veo que exagere, ¿no? Simplemente lo pone en crisis. Claro, Claro, lo pone Júpiter en está cuestión. diciendo, oye, Marte, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Qué está pasando aquí con esta historia de aquí abajo? Y ahora precisamente al Júpiter repetir, es que cuando transita Júpiter por un aspecto natal, lo que hace, pues Júpiter cualquiera, ¿no? Lo que hace es actualizarlo, es decir, oiga, que tenemos aquí la partitura, ¿eh? Esto está escrito, con lo cual, a ver qué pasa con esto, ¿no? Y claro, pues aquí, pues bueno, el Júpiter, lo que ocurre es que aquí Júpiter es desde Piscis, está a 12 por aquí ya, ¿no? Desde Piscis, pues es más, dijéramos, universal, más total. Y también está en su lugar, ¿no? Júpiter en Piscis también es una vez. ¿Perdón? ¿Está en? Júpiter en Piscis también está bien, ¿no?
está en su Sí, lugar. sí, está en domicilio, sí. Lo que pasa que es más universal que en Sagitario. En Sagitario es más dogmático, ¿no? O sea, es más regulador. Hay que regular esto porque no podemos pasar y ¡pam! Quiere poner una ley ahí, ¿no? Pero claro, cuando Júpiter desde Piscis activa la cuadratura Júpiter, pues es un poco, como es cuadratura, una crisis, ¿no? Es una Poner decir, en cuestión, ¿no? ¿qué A está ver qué pasando? hacen, Poner a en ver qué están cuestión. haciendo todo este grupito ahí en cuadratura y Exactamente, sí. oposición. Sí, porque primero, fíjate que primero ya ha pasado aquí la cuadratura Neptuno. Aquí, cuadratura Neptuno, no vemos nada, ¿no? Y en fin, es un poco la neblina. Después se ha hecho cuadratura a Neptuno, cuadratura a Mercurio, Venus. Se ha hecho cuadratura a Mercurio, activado la cuadratura de la oposición a Saturno, porque la ha activado, porque todo lo que toque un planeta en el natal activa todos los aspectos del natal. Es decir, esta T cuadrada está funcionando constantemente. Juan, aunque un planeta no toque ese planeta, o sea, si un planeta por tránsito no toca un planeta de la natal, igual el aspecto lo sigue sintiendo la persona, ¿no? Si no hace aspecto, no, claro. Si no hace aspecto, o sea, un planeta en la natal, para que sea significativo y quiera decir algo y entendamos algo, tiene que hacer aspecto. No. Yo digo que si en la carta natal los planetas hacen una cuadratura, por ejemplo, ¿no? Tenés una cuadratura en la carta natal. Pero Aquí, después, por ejemplo. claro, ahí. Pero por tránsito, un planeta por tránsito no activa ninguna cuadratura. Igual la cuadratura la sigue teniendo. Es que esta cuadratura, mira, una vez al mes la está tocando la luna. Ahí está. Es que esto es un desfile. O sea que sí o sí, o sea, un planeta en tiempo real, o sea, por Es- tránsito, un Exacto. planeta tiene que tocar, activar los aspectos, ¿no? De la carta natal. Esta T cuadrada está siendo activada 1, 2, 3, 4, 5 veces al mes. Claro, Que la luna ha pasado por aquí, después pasa por aquí y después pasa por aquí. claro, Aunque sea un día, aunque sea unas horas, da igual, porque ya lo actúa. Y además de eso, los tránsitos de los demás, porque tenemos claro. Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, todos. Es que esto, la carta natal es como una especie de la calle principal de cualquier ciudad populosa que está llena de gente. Claro, porque Wow. yo antes pensaba que un aspecto, ¿no? Lo tenía siempre, o sea, siempre activado. Sí, activado no es cuando algo lo activa. Es como cuando tú tienes un programa del ordenador, ¿no? O sea, tú lo puedes tener apagado, ¿no? Claro. Entonces tú tecleas lo que sea, ¡pum!, lo activas. Claro, lo activas y entonces, Lo que yo pensaba era que un planeta cuando tocaba otro planeta, ¿no? Que estaba haciendo una cuadratura o algo, pensaba que lo potenciaba eso, ¿no? Como que potenciaba la no, cuadratura. lo actualiza, lo actualiza. Y es que además, fíjate una cosa también, esto, hemos dicho la Luna por conjunción, sí, la conjunción, pero aquí también lo activa, ¿eh? Porque aquí está en oposición a Marte, en cuadratura estos y en cuadratura Saturno. Los aspectos. Claro, me resuena mucho la palabra actualizar, ¿no? Sí, actualizar, no, claro, Porque cada vez que lo va tocando, es como que lo esta es va una Como, aprendiendo, lo partitura, va actualizando. claro, esto es como una partitura cuando de nacimiento, ¿no? De Claro. se nacimiento, reinicia, ¡paf! Y a partir de aquí pues, se va actualizando y además como esa si misma cuando, luna o Mercurio va haciendo no solamente conjunción, sino trinos, sextiles, cuadraturas, semicuadraturas. Claro. Cada planeta hace un montón de aspectos a toda la carta, con lo cual Claro, por es eso pasa. como, es que nunca es estás como igual, cuando, ¿no? Que uno como que siempre se va claro, como Sí, sí. evolucionando. como reiniciándose, ¿no? Bueno, reiniciándose a mí me sonaría más cuando hay esto, una conjunción, por ejemplo. La conjunción es el aspecto máximo, ¿no? Con lo cual, sí, aquí en este momento se reinicia, ¿no? Un reset, ¿no? Aquello cuando apagas el ordenador, mejor dicho, en lugar de cerrarlo, apagas, ¿no? Y haces un apagar el equipo. Eso se resetea, ¿no? Eso sí. Y para mí el resetear sería más bien esto, ¿no? Que no
Porque aquí, claro, mira, aquí la Luna o Marte o Mercurio, quien sea, hace una sesquicuadratura aquí. Pero claro, es como un poco asimilándolo a un retorno, por ejemplo, el retorno de Saturno, ¿no? Fíjate que el retorno de Saturno, el camino de Saturno va tocando a todos, ¿no? Lo que pasa que es significativo, por lo menos, es que fíjate que dentro de toda esta población enorme de aspectos que tiene un lugar permanentemente, tienes que escoger. Porque claro, tú te metes en la vía central de una ciudad, hay mucha gente. Y entonces tienes que escoger, porque claro, no puedes dispersarte, ¿no? Y cuando tú tienes que hacer un retorno, pues coges que la primera cuadratura, que es esta, de Saturno, ¿eh? Primera cuadratura, ¿qué pasa? Pero claro, es cuadratura de ida, de retorno y segunda ida, ¿no? Son 3 periodos de una semana, 2 semanas, que hay que ver qué es lo que ocurre. Luego, el segundo es la oposición. Luego, la otra cuadratura. Y luego, finalmente, el regreso, ¿no? Es decir, bueno, ya hemos terminado el ciclo. Y Juan, perdón por interrumpir, ese aspecto o sea, los aspectos, los tránsitos activan toda la cuadratura, como has dicho, pero ¿hace más énfasis dependiendo de la casa en la que pase? ¿O es general? No tiene por qué hablar de la casa. En principio, un planeta actúa en la casa donde actúa. Pero claro, si aquí tienes un aspecto de un planeta que esté aquí, actuará desde la casa 12, es decir, está moviendo temas de tipo inconsciente, ¿no? De temas sueños y tal. Dice, hombre, es un buen momento para hacer un buen análisis de sueños durante unos días, ¿no? No solamente un día, sino unos días, porque este planeta está en 12. Aquí, por ejemplo, pues son lo que necesita la persona, la casa 2, sí, sí, o sea, si el planeta está aquí, pues como por ejemplo está Júpiter, pues claro, está tocando temas de casa 2, lo que necesita la persona, no lo que tiene, sino lo que necesita, ¿no? Y luego aquí es casa 6, pues los problemas, sí, sí, claro. Desde la casa sí, seguro. Lo que ocurre es que, claro, es un planeta aquí, Júpiter, desde la casa 2 a Saturno en 6 y a todos estos en 12. O sea, el planeta desde donde está, hay que tener en cuenta desde qué casa está, claro. Vale, Porque o sea, por ejemplo, ahora mismo si el tránsito está tocando su casa 2 es como llevarse todo ese rollo, todo ese caos como a la casa 2, ¿no? sí, más que O caos algo así. bajo, ¿no? Más que caos, ¿no? Caos, hombre, caos Marte está un poco Sí, caos es un descolocado. poco dramático, pero sí como... Vale, ok. Sí, sí, o sea, lo está tocando todo, ¿no? Entonces, claro, pues aquí primero el que lo toca es Júpiter y bueno, pues y lo toca bien porque está en su sitio, ¿no? Está perfectamente encuadrado. Lo que pasa es que como está en Piscis, está perfectamente descuadrado, porque es el océano, ¿no? Es el universo. Pero quien lo toca mejor de todos es Júpiter, desde luego. No Juan, pongas... igualmente, o sea, te da trabajo, pero si la persona se viene durmiendo en los laureles, o sea, si hace años que no viene haciendo nada, un ejemplo, ¿no? Estoy dando. Cuando te toca esa T cuadrada, o sea, te aniquila si la persona no está Preparada. Bueno, claro. Por eso, esto es sí. como, es como lo digo, como para incentivar la acción, ¿no? El no dormirse. Igual te hace Dejás trabajar. pasar dejás pasar las No, cuadraturas, te vas haciendo más débil, más débil, más débil, y cuando querés acordar, se te hace lo una cosa, único, una montaña. en mi opinión, lo único que puede hacer dormir a esta T cuadrada es el aspecto Sol-Luna. Como aquí hay Ah, un aspecto de paz interior, además, eh, Sol está en la 12 en el mundo, ¿no? Y la Luna está en la casa 9, pues hay una paz interior, pues que conecta con lo trascendente. La Luna está eso es una trascendencia práctica, ¿no? Pero habrá que ver el papel de Plutón y de Urano, ¿no? Pero de momento la Luna, que es, en fin, es la niña, ¿no? Es una niña práctica, muy ordenada y tal, que le gustaba hablar de lo trascendente, etcétera, y que además pues conecta muy bien con el Sol, un Sol escorpiniano, así muy profundo y tal, pero bueno, tampoco tan profundo porque sus regentes, Marte está en la desprofundización, que es Piscis, y
Plutón, bueno, pues en fin, como Plutón siempre está esperando que lo descubran, pues hasta que no lo descubran, pues está bien, ¿no? Con lo cual, o sea, para mí esta T cuadrada yo creo que no, que esta T cuadrada se No despierta por sí, sé, sí. se despierta por sí misma, seguro, ¿no? Claro, y además, Sí, sobre todo golpeas. tocando. Pero puede pasar, Juan, que aunque la persona se le haga muy evidente el dolor, puede pasar que esa persona, por educación o por lo que sea, que se quede dando vuelta en su sufrimiento. No, es un trabajo, no es un sufrimiento. No, Depende, ya sé, hombre, claro, pero va a depender de cómo cómo pero la tienes, persona se lo tome, sí, ¿no? sí, Hay sí, gente tienes que, razón, se va, claro. claro, que se lo pasa llorando todo el día o quejándose de sus problemas. Lo que pasa Y es que se muere. tenemos tres elementos, ¿no? Yo prefiero usar el número tres, que es el equilibrio, ¿no? Luego tendré que usar el 4 para trabajar, pero de momento tenemos la carta natal, la herencia genética histórica y luego el entorno sociocultural familiar hace Exacto. poner en marcha la carta natal de una manera o de otra. Porque no hay que, o sea, esto es el instante de nacimiento. Esta gráfica de aquí es el sistema solar. No es ningún mandala mágico ni historias de estas. Es el sistema solar calculado por trigonometría esférica. Desde la Tierra vemos todo el sistema solar desde la Tierra y el punto de nacimiento. Ya está. Entonces, claro, esto es una gráfica nada más. Pero esta gráfica resulta que coincide con el nacimiento de una persona. Porque gráficas de estas del sistema solar a esta hora hay infinitas. Cartas natales a ese punto de la Tierra, como que 1 minuto, 2, 3, 4 segundos y tal, hay infinitos, ¿no? Con lo cual, en ese momento, a las 10:50 del 12 de noviembre de 71 en Barcelona, ¡pum!, coincidió en ese momento con el nacimiento de Vesta, ¿no? Con lo cual, anotar el contenido compartido, no sé qué quiere decir esto. Con lo cual, en ese momento coincide una de las infinitas cartas natales de ese punto de la Tierra con el nacimiento de una persona. Muy bien, vale, coincide, pero esta persona pues tiene esta especie de mapa del territorio, ¿no? Es una especie de libro de instrucciones, pero eso dependerá el cómo se desarrolla esto del mapa familiar. Aquí tenemos, pues mira, la casa 12 puede ser el momento de la concepción, el embarazo de la persona, el nacimiento de la persona, dónde nació esta persona y todo el contexto cultural, es decir, ah, cognitivo-conductista, ¿no? O sea, toda la cultura es un condicionamiento que le cae a esa persona recién nacida y que da sus primeros pasos por el universo, ¿no? Pero claro, hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? O sea, porque no es lo mismo. Siempre os he contado aquella anécdota que me contó mi maestro de dibujar, calcular una carta idéntica a la de Hitler, pero con las coordenadas de un país centroafricano. Claro, máximo se trataría de un jefecillo de tribu que no desencadenó ni pudo desencadenar la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pues es lo mismo. Esta carta puede ser también de otra persona. Otra persona con otro contexto familiar, con otra cultura, ¿no? O sea, depende, ¿eh? O sea, Totalmente no diferente. A solamente lo es mejor, familiar. a lo mejor Saturno lo manda a Plutón a hacer el pozo, ¿no? Mirá, hay un trígono. Sí, podría ser que Saturno le diga a Plutón, oye, a ver si nos echas una mano, ¿no? A ver cuál es ese carisma, ese poder interior, ese tesoro interior, a ver si nos das un poco de luz por aquí. Aquí no vemos nada. Esto sí es un sextil, sí, sí, es verdad, eso puede funcionar muy bien. Pero claro, aquí hay que descubrir esta riqueza interior y ahí tienes el triángulo, ¿no? El rectángulo. Ah, rectángulo místico, mirá. Mm. Ah, Sí, ¿Qué claro, o sea, significa eso de rectángulo místico?
Mira, es una doble, eso es un trino, un sextil, un trino y un trino. Es una, no sé por qué la llaman místico, porque no sé, a Sí. cualquier cosa la llaman místico, ¿no? Pero esto simplemente es unir estos 4 puntos de forma armónica. Y ya está. Luego las palabras esotérico, transformistas y tal, yo no me ocupo de esto, ¿no? Pero simplemente sí, aquí hay una potencia, un poder, una riqueza interior, que además está una riqueza interior en contacto con lo trascendente y que además, en fin, no están en oposición, pero también forman parte de este rectángulo. Y aquí tenemos el sanador, con lo cual, pues aquí tenemos una parte de la riqueza del sanador, que es Plutón. Quirón es el sanador, con lo cual, pues así, aquí hay en resumen, una sabiduría que lo que te está diciendo es esto precisamente, ¿no? ¿Cómo fue tu historia? Tu historia, papá, mamá, cómo se conocieron papá y mamá, querían que tú vinieras al mundo, viniste de rebote o viniste, en fin, con todo un portal magnífico. Luego, ¿quién vino más? Vinieron hermanos antes, hermanos después. Además de los hermanos, en la casa 3 hay tíos, parientes, primos, etcétera, vecinos, escuela primaria, todo esto. Bueno, en fin, Quirón está ahí precisamente, ¿no? Con lo cual, es estudiar todo el contexto, ¿no? Y para mí el rectángulo este, pues supone esto, ¿no? O sea, porque, hombre, teóricamente sí, o sea, aquí el rectángulo pues estaría más sobre Neptuno y Neptuno sobre Quirón. Da igual, básicamente es una armonía entre 4 elementos, sobre todo estos dos, este y este, que son fundamentales en el trabajo, ¿no? Pero claro, ese trabajo, pues, se ayuda de estos dos personajes, sí, yo también lo veo, ¿no? Estos dos personajes que son simplemente, bueno, Quirón es el sanador, ¿no? El que te está diciendo, oiga, esto ocurrió así, busque la información, ¿eh? Que lo hemos dicho muchas veces, la medicina de Quirón empieza con una pregunta, ¿no? Quirón en la casa 3, la pregunta es cómo es posible que esta niña tuviera que sentir que no tenía lugar en el día a día que le tocó vivir, porque la casa 3 es el día a día, ¿no? Aquí esta es la persona, lo que necesita, no lo que tiene, sino lo que necesita, y esto es el día a día, el resto, ¿no? O sea, de aquí en el día a día, pues hay escuela primaria, hay vecinos, hay guardería infantil y todas estas historias. Entonces, ¿cómo es posible que esta persona no estaba, Quirón aquí en la 3 en general nos daría esto, ¿no? Esta persona no estaba o no se sintió cómoda o se sintió que había algo que no encajaba, ¿no? Y este algo que no encajaba es precisamente la solución que te está dando con esto de aquí. ¿Por qué no encajaba, no? ¿Qué ocurrió aquí, no? Y además Quirón está regido por Marte, con lo cual para entender a Quirón hay que ir a buscar a Marte, ¿eh? Porque, o sea, un planeta que está en un territorio siempre tiene un regente. Y este regente pues está hablando muchísimo, es mucha información de lo que puede dar este planeta. En fin, este es un asteroide, ¿no? Pero planeta, sí. Juan, ¿es Sí, posible que ahora que se esté experimentando el tránsito de Quirón sobre ese Quirón, este precisamente ese es el máximo exponente de lo que esté despertando o digamos activando de todo eso que he hablado ahora? ¿Esto último? bueno, yo no utilizo, no transito Quirón, yo tengo bastante Vale, sí, con la esa era información. la pregunta resumida. ¿Transita Quirón? Ya está. No, no, es que Quirón, si espero que transite, pues me pierdo mucha información. Para Vale. mí Quirón siempre está metido ahí y Mm. Quirón siempre es la pregunta sanadora. ¿Cómo es posible que esta niña se sintió así en este lugar? Mm. Y ese cómo es posible recorre toda la carta, claro, porque Todas. es el resumen de Plutón, Urano y Neptuno, ¿no?
que son los tres traumáticos. Esta es la síntesis del trauma. Vale, pues déjale hablar a Quirón, ¿no? Y además aquí, como hay un trino además de Quirón a toda esta conjunción, no solamente a Neptuno, que sería su origen, ¿no? Sino que además a los otros dos personales y a Júpiter, pues ya lo tienes, ¿no? Y además aquí ligamos también Urano, porque es la síntesis del trauma, y además Urano forma parte de lo que la persona necesita, no solamente Saturno, que también lo necesita, sino Urano es la intuición instantánea, ¿no? Que la tenemos aquí arriba, buscando en la estratosfera, ¿no? A ver dónde podemos encontrar Y, información. y además Juan tiene el nodo norte en la casa 2. O sea que todo apunta a sus necesidades, Bueno, a el trabajar nodo sus necesidades. norte nos indica el grado de madurez Claro. que va adquiriendo la persona, ¿no? Y claro, como el nodo norte, creo que ya habíamos dicho al principio, lo importante es el aquí y el ahora. Aquí y ahora sentimos el nodo sur y el nodo norte. Sentimos el nodo sur donde el niño se agarra. Yo tengo unos años más que vosotros, ¿no? Y siento mi nodo sur. Es decir, oye, niño, ya está, ¿no? Tranquilo, que ya esto no pasó hace muchos años, ¿eh? Porque todavía tienes miedo, nodo sur, y pasa hoy, aquí. Y también el nodo norte también está pasando, ¿no? Porque el nodo norte es el decir, oiga, pues ya está, ¿no? O sea, vamos a evolucionar, evolucionar, ¿no? Madurar, ¿no? O crecer, ¿no? Es el punto del nodo norte donde te está señalando es decir, las necesidades, está la casa, lo que yo necesito es lo contrario a lo que necesita el otro, está el nodo sur en la 8 es la contraprestación, ¿no? Y cuando tú realmente estás demasiado, porque claro, la niña se clava aquí en las necesidades del otro porque es su excusa. El nodo sur es la excusa de la luna. Y la luna, como es la máscara de la niña, porque hombre, tiene que sobrevivir, con lo cual pues se pone una máscara, ¿no? Como como mi niño, como cualquier niño del mundo, ¿no? En cambio, el nodo norte no, es decir, en tanto en cuanto tú puedas entender cuáles son tus necesidades reales, no las que te han dicho que tienes que necesitar, por ejemplo, en el comercio, en la cultura, tú tienes que necesitar, no sé, ¿cómo es aquello? Tienes que ser una persona muy importante, ¿no? Tienes que tener, pues, dos neveras, un coche, tienes que irte de vacaciones, etcétera, ¿no? Tienes que tener título, ir a Exacto, la tienes que tener universidad. título, claro. Entonces, en cuando tú pases por aquí y identifiques que tú no necesitas más que lo que necesitas, no lo que te dice la cultura que tienes que necesitar, es la madurez. Con lo cual, sí, no norte en la casa 2 para mí sería un poco eso, ¿no? Es decir, yo no necesito más de lo que necesito. Y si vas a analizarlo un poco precisamente con esta perspectiva de Mercurio-Saturno, porque Saturno es implacable, o sea, la realidad es la que es, no me venda usted la moto, ¿no? Que te dice Saturno, no me la venda, ¿no? Y además opuesto a Mercurio, que es su regente, o sea, a ver, ¿qué pasa aquí, no? Y lo que yo necesito es lo que necesito, no lo que la cultura o los demás dicen o quieren hacerme creer que necesito. Obviamente, quieren hacerme creer que yo necesito una cosa que necesito para vendérmela, ¿no? Y para sacar un dinero de mí. Esto es, bueno, no estoy descubriendo nada, ¿no? Este es un poco eso, ¿no? El nodo norte aquí sí, o sea, pero el nodo norte es una consecuencia del crecimiento, ¿no? El nodo sur está relacionado con la luna Pero como, y como el él nodo norte con el tiene sol. mucha tensión hacia la casa 2, yo digo que, Tensión, ¿dónde la ves? Bueno, a Marte, sí. Por claro, Marte, Signo, sí, pero fíjate que es el segundo signo de la casa 2. seguro. está La bien, casa pero ¿se 2 expresa en casa 2 Marte o no? se expresa en casa 2, sí, Sí, pero en el segundo signo. En el Claro, ah, segundo signo. pero sale por la cúspide de la casa 2. Sí, sí, sale por la cúspide de la casa 2, seguro, sí. Claro. Es aparece Marte como Acuario, porque la cúspide del portal está en Acuario, y aparece aparece. como un Marte así muy independiente y tal, pero así que lo conoces, Ah, ya ves que es un Marte así, boom, cristiano, ¿no? Así, bueno, no ah. sé, pues vamos aquí, vamos allá, ¿no? Ah, Pero el que sale y quiere decir es lo que aparece, mira. sí, es lo que aparece, sí, de entrada, ¿no?
Sí, Lo que porque aparece es... siempre nunca entiendo eso de que sale y es ahora Claro, entendí. No, porque, Cuando porque sale es lo que aparece. Claro, cuando es que tenés un planeta en es el segundo portal. signo de la La casa, casa cuando tenés 2 un planeta. la casa 2 es un portal, ¿no? Es como Claro. todas. Un Mm, portal. Y este es un portal acuariano. Con lo cual, Acuario, independiente. Seguro de sí mismo, yo no necesito nada más, tengo mi ética y al que no le guste me da igual. Y este, al principio, cuando Marte aparece por aquí, porque no puede aparecer por aquí, es demasiado lejos, ¿no? Aparece por mm, aquí, pues aparece así un Marte todo así, ¿no? Incluso para la propia persona. Es aquello, no, yo soy independiente, yo tal, pero eso dura poco, porque claro. realmente Marte está en Piscis y luego aparece todo Mm, el Juan, Marte buscando su norte, ¿no? Juan, es como mi Marte en Leo, ¿no? Que al principio aparece Marte en Cáncer, pero luego es Marte en Leo. Ah, sí, claro. ¿Recuerdas? Sí, 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 Claro, sí, este es el sí, Es sí, tema. sí. como, Yo Es que un efecto tengo, óptico, es yo un que efecto tengo, óptico, claro, nada como más. si se pusiera un disfraz un poco. Exacto, sí, claro. bueno, es que Yo es que esto. tengo el ascendente en Tauro, vacío, pero tengo Venus en Escorpio. Ah, Entonces da la impresión al principio que soy un poco tranquilo, pero al toque se me nota la intensidad. sí, sí, es un poco como conoces a una persona, pues que te da una imagen, ¿no? Y Claro. después ya cuando te sientas a tomarte un café y tal, para hablar, pues ya, ¿no? Ya, Me vale, ahora. recuerda, me Bueno, Claro. Juan, recuerda a ese entonces el dicho, ascendente en este caso sería así, ¿no? Porque claro, está a 2 graditos ya nada más de entrar a Capricornio. Sí, pero como las casas no tienen energía, está donde Vale. está. Sí, perdón. Sí, 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 sí. Está donde Está está. donde está. Si, ya te digo, si está bien calculada la carta, por tránsitos, progresiones, en fin, como se calcula esto, está en Sagitario, ¿no? Sagitario, sí. Por tanto, al principio, wow, parece así todo muy de esto, pero luego, pues, claro, pues hay un segundo nivel que ocupa prácticamente toda la casa uno. ¿Qué será el 80%? 70 creo que decían. Imagínate, ¿no? Prácticamente 80, toda la casa, ¿no? Con lo cual, 80. exacto. recuerda- me Capricornio adentro. recuerda, me recuerda, Juana, a ese refrán que dice que no hay segundas oportunidades para una primera buena impresión. O sea, una Ah, primera impresión, no lo sabía Ah, ese esto. sería el ascendente. una Ah, Sería, primera Es el impresión físico, es ya, la impresión que das a los demás. Mm. lo que claro, pasa es que, claro, claro, aquí esto es más Bueno. complejo, ¿eh? Porque más seguro. complejo porque este ascendente tiene su regente en la 12. Con lo cual, me atrevo a pensar, me Sí, atrevo, ¿eh? sí. A que aquí lo que ves en el ascendente no es Está teñido de muchos Júpiter planetas, arriba, de muchos sino energías. ves toda la T cuadrada. Sí, también. Ah, Claro, claro. todo está Si implicado, sí. Júpiter estuviera aquí, donde estoy señalando yo, verías a Júpiter, wow, o Sí, sea, sí, sí. aquí tal, vamos a esto, pero como no está ahí, sino que está escondido en la casa 12, aunque esté en su lugar, es el único planeta que está domiciliado, es muy potente, pero está en la 12, diría yo, ¿no? Es más Así, complejo, sí. la primera aproximación que ves todo esto, ¿no? Pero también Neptuno, Mercurio y Venus también tiñen ese ascendente, ¿no? Seguro. Sí, lo tiñen, pero es Sagitario, Júpiter. Sí, sí, eh, claramente. o sea, Yo no sé si, Mercurio en Sagitario, pues imagínate, yo tengo Mercurio en Sagitario, uf, yo y porque también lo tengo a Mercurio en Sagitario. es verdad también tus ¿Qué colegas, es ¿no? buf? Y no ¿Qué es paréis de buf? hablar. Los que tenéis Mercurio en ¿Qué, Sagitario no paréis de hablar. qué es buf? ¿Qué es buf? Uf, pues mira, Mercurio en Sagitario, que nada, vamos mañana a cambiar el mundo, ya está hecho. Claro. Es Y aquello, después, ¿no? bueno, y Sofía, después fíjate a ver cómo lo podés frenar. Sí, sí, no, Si no, hacemos un club de Mercurio en Sagitario, sí, terminamos a sí. las 5 de la madrugada hablando de sí, sí, cómo parece salir bien. del mundo. Yo de joven, que cuando no tenía todavía Capricornio así bien de esto, no podía sujetar el caballo, ¿no? O sea, ya de joven. A mí me pasó medio al revés. O sea, hasta los 20 y pico yo era muy callado, ¿no? Muy, el típico escorpio que no, que Sí, lo teme. comentaste, Seba. Sí, pero callado no por miedo, no por timidez, sino por querer hablarlo poquito y justo y necesario. Pero después cuando empecé a estudiar habilidades sociales y dinámicas sociales, claro, empezó a salir mi vena mercurial, ¿no? Sagitariana. Y ahí es cuando me volví muy hablador también.
Mercurio en Sagitario es un boca chancla a veces. Un poquito. Y no, Mercurio en Sagitario es aquello, oye, en fin, ningún problema, vamos a cambiar el mundo y lo Sí, cambiamos sí. ya. Pero Sí, nada, sí. en 2 segundos, ¿eh? Bueno. Es cierto. Oye, y con toda la razón, ¿eh? Y como yo lo digo, es como es. Por supuesto. Hombre, por Faltaría más. Lo que me pasa cuando estoy, por ejemplo, Me suena. cuando estoy con alumnos, o sea, termina la hora y yo no puedo clavarle la hora así, una hora, darle una hora. O sea, me quedo hablando de Claro. cómo cambiar No la podría. situación, esto, lo otro. O sea, Normal. mis explicaciones de cómo salvar Es el el mundo, ¿no? profesor que no gusta que toque antes del recreo. El típico profesor de mierda, tenemos un recreo. Es bellísimo, sí, pero es bellísimo Entonces cuando nos el damos profesor, cuenta, disculpa, cuando nos damos cuenta de que ese Mercurio en Sagitario es como es. En el aspecto menos amable, ¿no? Pero Cuando ojo, se- yo soy así entonces cuando soy entonces viene Saturno y te pone en su lugar, ¿no? No, cuando ya te das cuenta de que a veces hablas más de la cuenta y te jorobas la vida, ¿no? Incluso. Claro. Claro, porque es Porque que Mercurio no es práctico en Sagitario. Júpiter rige la casa 3, que es como hablas, sí. Claro. La 3 es la comunicación, la hablada, ¿no? Y claro, aunque esté aquí escondido, pero no sé, ya se nota, ¿no? Ya. Claro. Pero Saturno no lo pone a darse cuenta de que... Bueno, sí, pero está perdido Saturno en el también. mercado. Además en Géminis. En Géminis, Está por eso perdido. digo, no, está. Bueno, sí que bueno, toca la realidad que puede, ¿no? Pero claro, Se pues, puede. Mm. Pregunta, Juan. Géminis, perdón, ¿Saturno en Géminis está peor que Saturno en Sagitario? Es mi caso. peor Porque no. sí. Mira, Saturno en Sagitario, pues no lo sé, porque están los dos. En fuego pobrecito. está complicado Saturno. Es Es verdad. una batalla feroz ahí, Juan, porque yo lo tengo también en Sagitario y Saturno ahí pelea como con Sagitario, porque Sagitario es dogmático y quiere creer ¿Qué antes de pasa? ver, y Capricornio y Saturno es al revés. Vamos Quiere a ver, la realidad, Saturno, la responsabilidad, lo pragmático, lo que funciona. ¿qué podemos pensar aquí? Mira, de Géminis a Sagitario, como Saturno se exalta en un signo de aire, como que es Libra. En principio yo diría que le va mejor estar en Géminis que no en Sagitario. Ahí Porque está. en signo de fuego Saturno está como obcecado, ¿no? O sea, Me ocurre. está demasiado pasión. Caliente. La Tierra Encendido, con la pasión no. encendido, ¿no? Claro, como que no Claro. puede pensar, en Géminis por lo menos está en un signo mental. Sí, y como Saturno es un planeta mental, que le llamamos, ¿no? Un planeta mental, bueno, pues está bien, ¿no? O sea, en todo caso, está menos cegado, ¿no? Porque en un signo de fuego, un Saturno en un signo de fuego, para mí es difícil, ¿eh? O sea, Sí, yo lo Como siento, la Tierra Saturno. encendida, También, ¿eh? yo lo que siento es que también como que me confío demasiado también sí, con la realidad, ¿no? Porque Saturno, a veces es digo, que uy, no, Saturno ya es tengo todo bastante. planeado, pa. Saturno en un signo de agua, un signo de fuego. En agua es blando. Yo lo tengo en Géminis y no quiero contaros, ¿no? Y en Piscis, pues, En tampoco. Cáncer lo tenés, Juan. En Escorpio todavía, como es Marte en Cáncer, ¿no? territorio de Ah, Marte, perdón, Saturno. si Marte se exalta en Capricornio aún, en Escorpio aún, ¿no? Pero un signo de agua y en general un signo de fuego, no. Saturno en Sagitario está complicado, ¿no? En Sagitario, bueno, es que quiere imponer el rigor, porque claro, Sí, esto es lo que hace yo siempre Saturno, quería ¿no? imponer el rigor. Sí. Claro, sí. Poner el rigor en un dogma. Mm. Claro, el problema es que Saturno se pregunta a sí mismo, oye, ¿y un dogma es riguroso? ¿Un mensaje? Siempre tengo ese debate interno, sí. Claro, es que es el dogma, por definición de un signo saturnino, es que no tiene ningún sentido. Un Claro. dogma Hay una es contradicción. aquello, ¿cómo es aquello? Yo soy la resurrección y la vida, claro, Saturno, para Júpiter Es todo maravilloso, muy pasional, pero ¿no? para Saturno es decir, oiga, eso no tiene ningún sentido, porque Saturno es la Tierra.
Claro. es no la tierra, la piedra, ¿no? O sea, quiero decir, no vengan con florituras, Por ¿no? eso me pasa que Con quiero lo cual, compartir la realidad de forma un tanto dogmática. Sí, pero claro, la realidad Yo no la es tengo en casa 8. dogmática, la realidad es la Claro. realidad, oye, querer imponer esa realidad, ¿no? claro, e imponer, exactamente, es que Claro, Se me ocurre. Sagitario necesita, no es que quiera, necesita imponer la Sí, realidad. yo necesito claro, imponer la realidad. Son los claro, eso me pasa a mí. conquistadores del siglo X y cuántos, del 14 al 19, los evangelizadores y los conquistadores del mundo, claro, fueron a, no a ayudar a nadie de Iberoamérica, no, fueron a cortar cabezas, no a imponer, ¿no? Claro. De hecho, a mí me hacían un poco de bullying por internet, me ponían como que era un evangelista, ¿viste? Medio mesiánico, cuando Sí, compartía también. publicaciones, y es por eso. Sí, sí, el mesiánico, sí, bueno. A mí me llamaban el Quijote, ¿no? O sea, Quijote era sagitariano, obviamente, claro. Es aquel, claro, confundes Pero eh, como, molinos con monstruos, ¿no? O sea, eso es Claro, muy fácil. la ironía de la vida es que yo la realidad te la analizo bien profundamente, pero no te la sé vender. O sea, me cuesta venderla porque quedo como muy imponente a veces, ¿Por ¿no? qué A vas a veces. venderla? Es lo que iba a decir. ¿Por qué vas a venderla? Por si se acaso la vende fantasía. sola, No, la porque realidad a no. mí es como que soy medio heroico, me molesta que algo que es Ah, no, injusto, no, claro, claro. claro, A mí por también. eso, por un propósito, ¿no? Pero a la gente no le llega ese mensaje mío, sino que le llega el, uy, no, este que se cree. Sí, a mí también me ocurre, Seba. Me ocurre igual con este Saturno en Sagitario. Y también, sí, este es el tema, ¿no? Claro. Ay, Dios mío. Maestro, buenas tardes. Hey, Hola. ¿qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin oírte? Hola, hola. Bien, ya sé. Buenas tardes a todos. Hola, Buenas tardes. hola, Es buenas que tardes. quería Quería hacerle escuchar una esa voz. pregunta. Hola, 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 Madeluz, Eva, Carlos, Hola, todos. hola, Buenas hola. tardes. Buenas tardes. Hola. Eh, buenas tardes, querida. Maestro, ¿cabe la posibilidad de que alcance a ser un sextil de Urano a Júpiter y viceversa? 18 a 11. Bueno, mira, vamos a verlo. El sextil Urano lo va a dejar aquí. Con lo cual, pues tenemos 7 grados. Un poco lejano, ¿no? Es un poco ¿No, lejano, no, sí. no está en el 16 Urano, maestro? Perdón, es que no veo bien, Ah, disculpe. perdón, sí, sí, yo también, soy yo que lo veía bien. Espera, vamos a dibujarlo mejor. No, gracias, gracias. 5 grados. Sí, sí, claro, ahí lo deja, ahí. 5 grados, hombre, y esto ya es más cercano, sí, ¿por qué no? Sí. Ajá, interesante observación, claro, porque Urano es la intuición y además Urano es lo que necesita, es esa intuición que necesita, porque Urano es regente de 2 junto con Saturno, pero claro, como Saturno ya está ocupadísimo aquí con esta T cuadrada, pues claro, Este, Urano tiene la facultad claro. de aquello de la intuición, pues mira, como necesito, pero vamos, no sé cómo pedirlo, pues lo pido así con una intuición, claro. Sería un aliado, ¿no, Juan? Un aliado, sí, sí, claro, Urano, sí, sí. Es que además aliados y enemigos en la carta, como en la naturaleza humana, es muy relativo, porque aquí, por ejemplo, esta cuadratura de Marte a Júpiter es un trabajo interesante, es una crisis, es decir, poner en cuestión, oigan, ¿qué están ustedes haciendo ahí metidos en la casa 12? A ver si nos echan una mano, Saturno sobre todo se lo dice. Marte no sé si se lo dice, ¿verdad? Porque está un poco así, ¿no? Pero Saturno siempre, claro, Saturno es el cascarrabias, ¿no? Es el monje gris, es, en fin, el que toca las Juan, narices, me has ¿no? hecho reír porque estaba pensando en el camarote de los hermanos Marx. No sé por qué. ¿Por qué? Porque por esos planetas en Sagitario. Sí, entonces, claro, pues Saturno pues les dice a ellos, oigan, aquí, en fin, salgan del desván y aparezcan, no digan algo, ¿no? Por Pasa tanto, algo está... parecido a mí, que yo soy un escorpio con bastante Sagitario, Mm. Sí. así como un Tienes poco mucho de resumiendo. Sagitario, Seba.
Es curioso, Sí, Seba, es porque verdad, este Urano aquí hace un trabajo, además, es interesante, porque además hace un sextil. Bueno, si deja el sextil aquí también abarca también a Venus, ¿no? Que es su regente. Con lo cual, sí, esto es muy interesante. Porque Urano trabaja por la casa 2, ¿eh? O sea, está en la casa 9 por causa de la 2, ¿eh? O sea, yo necesito dirigirme aquí a las altas esferas. eh, la 9, el segundo signo de la 9 sería el equilibrio, ¿no? Porque aquí sí, desde luego, aquí hemos puesto a la luna y la luna pues necesita lo práctico, ¿no? O sea, el 2 y 2 son 4 y aquí pues la trascendencia, el fin, el orden universal, pues vale, de forma práctica. Pero claro, aquí tanto Plutón también, pero Urano sobre todo, porque es el regente de 2, más que práctico, es una intuición armónica, ¿no? O sea, que va a buscar, además por Libra, ¿no? Que busca el equilibrio, la armonía. Y sí, sí, o sea, necesita una intuición aquí instantánea que pesque de aquí arriba de la trascendencia información, hombre, el equilibrio para ir resolviendo lo que necesita, claro. Sí, sí. Juan, discúlpame que interrumpa. Le iba a comentar a Seba que aunque él tiene ascendente en Tauro, pero yo a él lo veo como Sagitario. No sé si estás de acuerdo conmigo, Seba. Lo que pasa es que ya estamos más en confianza. Mi Ah, puede ser, ascendente, sí. claro, mi ascendente capaz que lo ves más si me ves de lejos o algo así, ¿no? Te acabo de En el conocer. momento que ya me conoces, Sí, es como que ya me conoces casi toda la carta. claro. Sí. Claro, Claro, claro. claro. Y Pero ya de hay buenas a un primeras parezco un sextil, santito, ¿no? Sí, hay un perdón. sextil también, un sextil entre Mercurio, Venus y el nodo también. Así, eso también aportan, sí, sí, Mercurio, Venus y el nodo aportan una trayectoria de la madurez, ¿no? O sea, aportan sobre todo mira, y además, si puestos así, vamos a ponerle el trino de Saturno, ¿no? Sí, sí, o sea, sobre todo lo que necesita, ¿no? O sea, hay un trabajo aquí en esta T cuadrada, es un trabajo muy interesante, ¿eh? O sea, Sí. realmente las cuadraturas es lo que hace mover a la persona, ¿eh? Lo que activa a la persona. Lo que activa, sin duda, ¿eh? O sea, lo que activa a la persona y el mundo y lo que quieras, ¿no? Pero sobre todo la persona, porque claro, si no, entre el sol y la luna Claro. Puede ser una zona de confort peligrosa, ¿no? Se puede quedar claro, estancado. sí, 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 sí. Sí, Claro, sí, es el porque además trabajo con el que nacimos, ¿no? El trabajo que nos tocó no, sí, sí, en esta esto vida. sí, sí, los hindúes lo tienen muy claro, ¿no? Los hindúes piensan que escogemos el momento de nacer y en el lugar que vamos a nacer para tener la carta natal. Claro, ellos, Claro. como es lo de las vidas infinitas, ¿no? O sea, según el hinduismo, no sé cuántas miles de vidas que tenemos por delante y por detrás, ¿no? Con lo cual, pues esta vida voy a trabajar lo que sea, ¿no? Y vamos, pues escogen Ya basta. veremos con el menú. Sí, Claro. exacto. El menú, exacto, sí, Y sí. cuanto más estudias tu carta, más te das cuenta de lo que tenés que trabajar. Eso sí, eso finalmente es un poco la aceptación, ¿no? De decir, oye, en fin, ni puedes cambiar el mundo, ni puedo yo volver a nacer. Y es como decir quién soy, ¿no? ¿Quién soy en este momento? Sí, es Claro. del oráculo de Delfos, ¿no? O sea, sí, sí. ¿Quién soy realmente? Porque claro, el oráculo de Delfos, que fue escrito por Sócrates, es aquello, ¿quién eres realmente? ¿Cuáles son tus límites? ¿Dónde has nacido? ¿Cómo te puedes mover? ¿No? Eso es el quién soy, claro. Claro. Realmente, Y pues, aprovechar esta vida para, como dices tú, para aprender y, absolutamente. y evolucionar. Absolutamente. Sobre, No sobre es fácil, ¿no? No hablar, es tan fácil, pero bueno. No, no, fácil. No es tan fácil No, como se dice, no, pero pero también hay hay que otro problema trabajar, ¿eh? Sí, que sí, sí, nacemos sí. con una serie del trabajo, ¿no? Que De tenemos que hacer con la carta limitaciones. astral, pero la cultura nos hace exagerar Exagera. esos Exacto. problemas. Cierto, Seba. Claro, Totalmente, porque todos los totalmente. problemas se nos agravan, porque ahora
te nublan, ¿con qué te nublan? Por ejemplo, con tenés que trabajar de esto, de esto, de esto y de esto. Y capaz que vos tenés una casa 6 que nada que ver con ese trabajo. Como yo que tengo casa 6 en Libra, Marte en Libra, y fíjense como no es coincidencia que yo estudié seducción y habilidades sociales para desarrollar mi masculinidad, que justo tengo Marte en Libra en la casa 6. Ajá. Sí, es verdad, sí, sí. Claro, o sea, pero, y a ver, y si yo hubiera, en vez de eso, me hubiera puesto a la universidad a estudiar abogacía como hace medio mundo, Sí, ¿cómo sí, hubiera terminado la historia? sí, sí, sí. Bueno, ahí está un poco finalmente conocerse a sí mismo significa eso, ¿no? Es decir, preguntarte, oye, ¿realmente lo que me están vendiendo? Hombre, ya sé que normalmente la cultura me vende una moto, ¿no? Me vende algo que yo no necesito. Pero es aquello, pero un momento, ¿esto lo necesito o no lo necesito? A ver, o sea, Bueno, está muy elocuente esta carta. yo siempre digo, de lo que ves, créete la mitad y de lo que no ves, no te creas nada. Sí, claro, claro. Es una medida de prudencia siempre, ¿no? Una medida de Soy muy prudencia. desconfiado, además. Tengo que mirarlo todo antes y no hacerlo. Sí, no, yo era todo lo contrario. Me creía, incluso, y no tan, o sea, mi primera ex me decía, oye, pero es que te estás creyendo literalmente. Digo, claro, es que me lo ha dicho. Y entonces yo le repetía, Claro. mira, me ha A dicho mí esto, me, esto, y ella me lo repetía. Dice, sí, ya lo he oído yo también. Te ha dicho esto y esto, pero ¿por qué te lo crees? mi mamá siempre me decía lo mismo, vos te crees todo lo que te dicen. Sí, Y pues, sí, sufrió mucho conmigo, ¿no? Porque decía, oye, pero ¿por qué te crees eso? Pues si te están vendiendo la moto. Yo nunca me creo nada de nada, nunca. Y yo sí, era un crédulo, ¡buf! Un crédulo bueno, ni tanto ni tampoco, Carlos. No, pero sé que el mundo está lleno Los de mentiras. extremos no son buenos, los Sé que extremos el no mundo son está lleno de buenos. gente interesada y de muchos Ah, intereses. bueno, sí. Sí, pero Ahora, no cuando Carlos dice eso, me imagino que se refiere a que tiene como que tiene las defensas en alto, Claro, en algunos momentos la va a bajar, obviamente, porque es ser por humano. No supuesto, las bajo, claro. no las bajo nunca, se va. Tenés que buscar tenés que buscar el No, pero yo equilibrio. te voy a decir por qué sí lo bajás. Igual que yo también soy muy de ponerme a la defensiva. Porque lo bajás porque la seducción es así. En un momento cuando algo te atrae, estás bajando las defensas, pero no es algo malo. Pero lo que pasa es que busca amores Claro, platónicos, por ejemplo, si a vos te entonces gusta, no ponele, te necesita gusta bajar nada. por ejemplo, si te gusta un juego, ponele, ¿no? Te gusta un juego, ya ahí estás bajando las defensas. O esto No, también. Claro. Pero desconfío no de es que... algo malo, ¿eh? Como, No es algo pero malo. como dice Juan, la vida es insistente O y sea, No, pero es así. lo que pasa es que nos vendieron la idea de que la sumisión es mala, o la dominación es mala. Claro. No, Sí, porque sí, siempre es un baile de sumisión y domisión. Porque si yo, por ejemplo, ahora a Juan le digo, no, que no hable nunca más Juan porque yo estoy siendo sumiso. Y no, o sea, a mí me conviene ser sumiso a veces. Callar, Seba, escuchar, a ver qué Seba, dice el el otro. ejemplo, Y en otro momento me toca dominar. Pero si Es un juego siempre de- estás en guardia, si siempre estás en guardia, nunca vas a aprender. Bueno, ahí tenés Seba, mucho Vas a exceso tener de una dominación. experiencia. Nunca vas Claro, a ahí hacer. Tenés que está dejar siendo muy dominante fluir el otro. ese hay sol. que aprender, la Ese- vida es ese- muy... Mira, claro, ayer... tenés que dejar usar ese sol en Sí, cáncer. pero más allá de eso, o sea, no existe Porque forma si de que vos siempre estés... estás como un milico, así en guardia, No, no pero vas a vivir. No, pero es que, En modo Madero, recepción, ¿no? el sol en cáncer tiene esa responsabilidad. Madero, Sí, pero para sí mismo, él también tiene que buscar un poco la flexibilidad para sí no, mismo. ojo, capaz que le puede servir tener las defensas bien en alto. Lo que yo quiero decir es que es imposible, por una cuestión Claro, de evidencia empírica y científica, es imposible que una persona se mantenga siempre ahí en está. estado de dominación, por más dominante que sea. no, claro, es verdad. En un momento tenés que callarte y escuchar, o sea, ya está, ahí está. Nada en exceso, como decían los antiguos. Bueno, Bueno. no, pero Seba, el Lo ejemplo mismo que cuando la pusiste, gente dice, por ejemplo, ay no, que manipula, como si manipular fuera malo. O sea, siempre en un momento vas a manipular. El misma persona que está diciendo que el otro manipula, esa persona también manipula. Es que manipular no es malo. La intención es lo que puede hacer que algo sea malo o bueno. Eso Seba, sí. el ejemplo que pusiste Incluso del sin juego, manipular, yo puedo dañar a alguien. Yo agarro si ponele que soy abogado y le invento un juicio y le embargo la casa a alguien. Yo ni lo manipulé y lo destruí.
Eva, el ejemplo que habías puesto antes de que si me gusta un juego y yo si algo me gusta, empiezo a analizar por qué me gusta. Punto por punto. Bien. Ay, Si hay Virgo. algo que no me Sí, encaje, igual. lo desecho. Fuera. Ay, Virgo. Claro. Pero yo decía como para que se entienda más el mensaje, ¿no? No digo Claro, que... la cosa es que cuando tienes las defensas tan arriba siempre, tu energía siempre va a eso. Va a llegar un momento en el que hasta la persona más o sea, al final a los que les vas a bajar la defensa va a ser a la gente cercana y te vas a sentir traicionado siempre por gente cercana. No, porque yo cuando estoy con gente le sigo la corriente, pero bueno, yo hago lo que yo quiero después. Pero si es gente cercana, rollo familia, por ejemplo, Ahí está. Depende. porque al final estar siempre con las defensas altas vas a querer bajarlas en algún momento, aunque sea contigo mismo. Te vas a sentir traicionado incluso contigo mismo porque va a ser el único momento en el que vas a bajar las defensas y... Muy bien. ¿Sabes? Te vas a perder una parte de la vida. Exacto. Vamos, que traicionado te vas a sentir traicionado en algún momento, sí o sí. Te gusta o no, A mí me da la sensación de que Carlos, o sea, Es eso. Muy bien, Celo. Así que relájate y disfruta, Carlos. Que la hostia llega seguro. Que tiene Claro, su es para esa hostia. ciertos momentos. La hostia, si no la tenía eso, la hostia llega seguro. No creo que esté todo el Ni siquiera es religioso para entender lo de la hostia. No me interesa. No lo sé. Claro, yo también, por ejemplo, soy muy pragmático, o sea, analizo todo, tengo un cierto estado de defensa, ¿no? De estar a la defensiva. Pero aún así, hasta yo, que soy muy de estar a la defensiva, también tengo mis momentos de que escucho al otro, que me callo, escucho, soy sumiso. O sea, no existe el 100% dominación. No existe. Iba a decir un comentario muy escorpiano, pero no es correcto ahora mismo. Dilo, no te calles. Es manipulación. Ya de que está Plutón, Por favor, no tomes ese veneno. No, te iba a decir, Te lo ruego. aprovecha que está claro, Capricornio, Marte, Venus y Saturno en Capricornio. Esas Plutón, personas aprovecha. que son muy controladoras y eso, has visto que las películas siempre son las típicas que luego entre cuatro paredes le gusta que le dominen. Es que en algún momento tienes que bajar las defensas. Uy, a mí no me gusta que me dominen, ¿eh? ¿Ves? Ahí lo tienes. Claro. Hay que encontrar el equilibrio, siempre es lo más importante, si no uno Eso pierde energías donde no debería. De hecho, porque siempre, eso nos enseña Venus, ¿no? O sea, que el veneno dosificado da placer, ¿no? Ahora, cuando el veneno está muy elevado, nos intoxica. Sí, como la sal. Que no se puede vivir con un palo por el culo, que hay que respirar un poco, o sea, hablando claro y mal, o sea, que, joder, que hay que relajarse, hay que saber, pues, estar un poco de buenas y que no todo lo de fuera es hostil, porque es que si no, no vives. Claro. Sí, verdad, te pierdes la fiesta, como decía Selvan. Y si no me interesa la también, fiesta, si te vas mucho por el lado de Venus, o sea, si inclinás mucho la balanza para el lado de Venus, te queda esto, el comentario que dice Medio Mundo, ¿no? Que dice, de algo hay que morir. Exacto. Y además, ahí viene el juicio, viene todo lo demás, ¿no? Bajando las defensas, aunque es aquello del jardín de rosas, ¿no? O sea, un jardín de rosas, cuidado porque llevan espinas, ¿no? Pero el bueno. jardín de la alegría, ¿no? Sí, si no entras en un jardín de rosas, pues no, también te pierdes la fiesta, sales un poco herido y tal, pero... Pero yo necesito esa armonía por mi parte casa. de la fiesta. Por mi casa 2 en Libra necesito esa armonía. Que todo fluya. Claro. Que todo sea estético y bonito. Sí, sea estético, sí. Bueno, muy bien. Pues... ¿Lo vamos a cenar o qué? Bueno, vosotros... Tú, Carlos, ya has cenado, ¿no? Tú, ya cené a las 9 puntos. Sí, yo pues tengo que cenar, ¿no? Bueno, pues muy bien, pues... Encantado, Juan. Muchas gracias a todos. Gracias. Chao, adiós. Julia. Muchas gracias. Muchas gracias. De nada, al contrario. Muchas gracias, Juan. Chao, Una rica cena allá en España. Chau, chau.